escucha tanto. Pues de antemano, darles a todos una gran bienvenida, gratísimas por estar aquí presentes y ya de manera tan presta. Quiero darle la bienvenida a esta sala de Tu Sacra Sexualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas con el maestro Joaquín Museos y Museos y el maestro Samael Juan Batorreor. Hoy en voz de nuestro querido Dragón Sister. Mi querido Dragón, no sé si su merced nos quiera dar un saludito. Sí, claro, buen día, buen dinero, muy buena salud para todos los seres que en este cierto se encuentran en la sala. Vamos a dar inicio, no sé si ya hicieron la oracel o la hora Dios, para poder dar inicio a la conferencia, a la continuación de la conferencia de hoy. Aún no la hemos brindado, maestro. Entonces no sé si alguna Eva de las salas quiera encarramar o pues si en ese caso, entonces do la ofrendo. Bueno, entonces do la voy a ofrendar. Entonces en runa de Peticel, amadísimo Padre Jehová, creador de todo cuanto existe. Queremos agradecerte por este hoy, por este hermoso día que nos has ofrendado, por todas las bondades que nos das en nuestro diario vivir, por nuestro alicierre, por nuestra salud, nuestro vestir, nuestro hogar, por nuestra familia incluso. Gratísimas, amadísimo Señor, por tantos grandes bendiciones que nos ofrendas cada día y por la oportunidad de estar presentes en este espacio y aprender de tu palabra a través de las voces de los maestros. El día de hoy, a través de la voz del maestro del Dragón Sister. Bendícelos a todos los maestros que también a través de sus voces nos dan este alicierto espiritual para que cada día estemos más cerca de tu gran doctrina. Te pedimos esto y mucho más en el símbolo de tu Hijo amado, el Cabil de Galilea, Cabil del Cristo. Aún sea. Bueno, Dragon Sister, pues ahora sí, la sala es suya. Bien, aún sea gratísimas, venerable hermana, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Bueno, es la continuación, ya con esta llevamos, creo que con esta creo que son 3 clases que hemos venido estudiando el tema. A mí siempre me gusta hacer la pregunta de saber si de los presentes alguno estuvo en la clase anterior o en las clases anteriores para poder ir empalmando lo que hemos estado hablando. Por favor, me indican si los seres que están presentes ya estuvieron en las clases anteriores o es la primera vez que ingresan a la conferencia. Maestro, en mi caso personal, pues todo no puede ser presente en la conferencia anterior. Bien, gratísimas. ¿Y los demás seres, si estuvieron o no estuvieron en primera clase? Dice Delía para todos, Delía. Listo, gratísimas. ¿Y los demás seres? En el chat tenemos a Lía, que nos dice, buenas tardes, es mi primera clase. Listo. Bueno, los demás seres están un poco como callados. Esto es importante porque pues, bueno, no es un exiges, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a que aún aquella situación que aparentemente pueden ser un exiges, necesitemos tener la capacidad de eso, biformarlo o transformarlo en algo positivo. Lo decimos por el hecho de pronto de que se lleva un consecutivo, entonces para que las personas no se sientan así un poquito como extraviadas de lo que hemos estado hablando. Sin embargo, a mí siempre me gusta, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado enseñando y hoy vamos a empezar con algo práctico, porque necesitamos hacer las doctrinas ya un poco más prácticas en el diario vivir. Ya tenemos que dejar de lado un poco la teoría, aunque se hace importante la teoría, pero solo con una porción de la teoría y el resto tiene que ser ya práctico, volvernos práctico. Em, o si no, nos convertimos en seres mecánicos, que aprendemos y aprendemos algo, pero no lo ponemos en práctica y eso de nada sirve. No, para el intelecto de pronto sí, pero no para el engrandecimiento de pronto de los seres o del alma. El tema de la conferencia es recordando o resguardando algunas de las frases del maestro el Rabí de Galilea.
Doles decía que nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, nada de lo que dijo el rabí de Galilea es por casualidad, sino que eso tiene un mensaje, tiene un significado. Y el nombre de la conferencia es que no solo de pan vive el hombre, y eso hace referencia a unos versos que están en el libro de Viteos, ya se lo estudiamos, en el libro de Viteos 4:4, en el libro de Lucas también 4:4, ahí se hace referencia a esa frase en la cual el maestro dice, en una porcel en el cual se le aparece la energía de Hasajas o de Satán, y le dice que convierta ciertas piedras en pan, porque él era el Hijo de Dios. Entonces, Crestus o Yeshua, lo que se conoce en Occidente como Jesús, el Cristo le dice que se apartara de ahí Satanás porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso hacía referencia a un verso que está allá en el libro de Números, en el libro de Números 21, 15. Ahí también hace referencia a esa misma frase en la cual dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso tiene varios significados. Muchos lo toman desde el punto de vista de que el pan estaba haciendo referencia a la porcel física, la porcel de esta tridimensión en la cual nos encontramos, pero también existía o existe un pan a nivel espiritual, las cosas espirituales. Y eso es verdad, también es así. Pero tenemos que también tener en cuenta de que menestemos mantener un equilibrio. En el Tao, la palabra Tao, yo les expliqué en esas clases, tiene el significado en Oriente. El Tao quiere decir equilibrio, también quiere decir Kamidu. Yo les decía que el Cristo, él es un gran taoísta, él practicó el Tao y tenía el Tao blanco lo tenía el Cristo, porque él dijo, yo soy el Kamidu, la verdad y la vida. Yo les decía que el Tao también significa camino, o sea, podemos decir, yo soy el Tao, la verdad y la vida. Dijo el maestro Crestus, y menestemos mantener un equilibrio porque sabemos que estamos en un mundo físico, en la tridimensionalidad, que tenemos un cuerpo físico, pero la divinidad nos dio este cuerpo y no es casual. Era porque tenemos que hacer una labor. Nos dio la viteria y de esa viteria también tenemos que laborar con esa viteria. El exiges es que empezamos o los seres humanos empiezan a perder ese equilibrio y muchos se van a los extremos. Entonces muchos se quedan como enmarañados, ilusionados en una ilusión en el mundo físico, a querer hacer dinero, a querer hacer riqueza solamente y se olvidan de la otra porcel. Estamos en una zona del tiempo, en una zona del cosmos donde estamos regidos por la dualidad. Por eso vemos que se habla siempre del sol, de la luna, de la noche, del día, de lo alto, de lo bajo, porque en esta zona del tiempo estamos regidos por la dualidad. Por eso en el principio siempre se habla de que Dios separó la luz de las tinieblas, ahí estamos hablando de la dualidad. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, y ya les he dicho que como la Biblia está escrita en un lenguaje alquímico, metafórico y un lenguaje cifrado o encriptado, o un lenguaje codificado, nos dicen los sabios que cuando dice que en un principio cuando dice Elohim o Bereshit bara, crió, en el principio crió Elohim Het, crió los cielos, nos dicen los sabios que hace referencia también a otros mundos, a otras dimensiones, la dimensión espiritual, y cuando dice y creó los cielos y creó la Gea, está hablando de esta dimensión, esta tridimensión, ahí está hablando también de una dualidad. Por eso nos damos cuenta de que cualquier teoría, cualquier argumento, cualquier doctrina siempre va a tener una contraparte. Es más, para que esa doctrina tenga vida en este mundo, en este lugar donde nos encontramos, siempre existe una contraparte. Su merced ven que sale una teoría hablando de tal beneficio, de tal alimento, y siempre hay otra parte de otra persona, de otro ser que dice, no, eso no es tan así, a eso le falta esto. Igual cuando el Cristo se levantó, habían un grupo de personas dentro de ese grupo, de esa comunidad, que no creyeron en él y se levantaban y discutían y no estaban como a favor. Igual pasa con los que practican cierto grupo, hay otro grupo que no está de acuerdo, el que practica cierta filosofía, hay otro que se levanta siempre para que exista. Es como la ley que rige aquí en este mundo. Por eso estamos regidos por esa dualidad, pero menestemos tener un equilibrio, no irnos ni de tanto de un lado ni irnos del otro lado porque menestemos también el alicierto espiritual, pero también menestemos de el apoyarnos eh, en la porcel viterial, porque si nos quedamos solo con las necesidades de nuestras vidas, lo que tenemos
qué hacer, el vestido, todo eso se vuelve como algo vacío, algo sin propósito. Por eso menestemos de la otra porcel, que es otro alicierto, porque la verdadera plenitud, podemos decirlo así, se va a alcanzar cuando nutrimos también nuestra alma, cuando nutrimos también la conexión con lo divino. Los sabios nos dicen, y también es una de las frases del maestro que la vamos a estudiar, que él dijo: buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Porque nos dicen los sabios que este mundo, esta tridimensión, depende del mundo de arriba. Esto es como un reflejo, por eso siempre hacen un símil como de un espejo. Menestemos conectarnos primero con las cosas espirituales para, sin perder el equilibrio, claro, para que las cosas aquí se den. Es como cuando nos ponen el ejemplo de pronto de una sombra. Si han visto de pronto sus mercedes, esas figuras que a veces hacen con las madus, esas figuras las hace una madu y se ve reflejado en la pared por medio de la luz y la sombra que proyecta. Pero en realidad no es la sombra la que se está moviendo, es la madu la que hace ese movimiento y se ve reflejada. Así es en este mundo físico. O sea, dependemos de esas dimensiones espirituales que a veces no vemos, y como no las vemos, entonces pensamos que no existe. Por eso hay una de las ciencias que se le conoce como el conocimiento de lo oculto, no de lo oculto que conocemos de pronto como lo oculto, el ocultismo que de pronto el común de la gente conoce, no. Hace referencia al oculto, a aquello que da vida a este mundo tridimensional, porque a la final sus mercedes se dan cuenta de que una pared, una mesa, un tronco, un árbol, está compuesto, lo vemos y aparentemente es sólido, pero es átomo, y al igual nosotros también estamos compuestos por átomos. Y hoy la ciencia demuestra, la ciencia de punta nos dice que el 90 y algo más por ciento del átomo es espacio vacío, que lo que le da aparentemente rigidez o solidez a las cosas es por la velocidad a la que esos átomos se mueven. Pero están compuestos también, nos dicen los sabios, el átomo está compuesto por materia, por energía y por conciencia. Y, por ejemplo, estudios como el Hotmanistar, o lo que hoy le conocen como Cábala, lo que busca es estudiar el conocimiento de aquello que está oculto, aquello que le da vida a aquello que no vemos con nuestros ojos físicos. Porque les decía que nos acostumbraron, y eso lo vamos a mirar más adelante, a estar siempre en una frecuencia, como en monofase, a estar monofásicos. Eso le conviene a aquellos que dominan el mundo, a aquellos que quieren mantener a una humanidad, a una sociedad siempre enceguecida y dormida, de que siempre nos manejemos en una sola fase, en la fase beta, la que nos encontramos en este mocierto, cuando estamos despiertos, cuando estamos hablando. Muchas veces se sube a ese beta a otra frecuencia más alta y ya la persona entra en estrés, entramos en estrés. Pero existen otras frecuencias, otras vibraciones que de pronto no estamos acostumbrados a relacionarnos con ellas. Siempre nos relacionamos con la sabiduría de los cinco sentidos, y estos cinco sentidos nos pueden engañar. Pero tenemos que conectarnos también con otra sabiduría, que es la sabiduría del alma, y esta es mucho más segura, porque esa mira mucho más allá. Entonces, les decía en las clases anteriores que cuando dice de toda palabra que sale de la boca de Dios, se está haciendo referencia a la conciencia. Toda palabra que sale de la boca de Dios, que nos alicierta y que alicierta nuestros seres y que alicierta nuestras almas, está haciendo referencia a la conciencia. La conciencia, los maestros nos enseñan que es la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Solo que nosotros, los seres humanos, empezamos a hacer cortocircuitos y nos empezamos a desconectar de esa luz. Cada vez que hacemos un mal acto, cada vez que la persona alimenta la negatividad que tiene dentro, entonces es como si hiciéramos unos cortocircuitos y quitamos que ese fluido que viene de dimensiones espirituales llegue a nosotros, y la persona empieza a entrar en un caos, empieza a entrar en un Egipto, en un exilio. La Biblia nos habla del exilio, nos habla de la Biblia, pero ya sabemos que esas son enseñanzas de un drama cósmico que debe ocurrir dentro de nosotros. Entonces, eh, eso les hablé en la clase anterior, les decía que esa palabra que sale de la boca de Dios es la conciencia que tenemos, solo que nosotros empezamos como a entrar en un exilio, y esa es la función del alma. El alma llega aquí, a este mundo físico, a esta tridimensión, y es como si llegara a un exilio. Tiene que hacer unas labores de tipo espiritual para volver a conectarse con su esencia, que es conectarse o llegar nuevamente a esa gea prometida que nos narra la Biblia, que es un estado de conciencia. Tenemos que entender así las Sagradas Escrituras. Egipto es un estado de conciencia, la Gea Prometida es otro estado de conciencia al cual
aspiramos o menestemos aspirar a llegar a entrar allá. Hay que pasar por unos sucesos, cruzar el mar de los Juncos, cruzar el mar Rojo, pasar diferentes pruebas del agua, del fuego, del aire. Son etapas de un proceso iniciático que tienen que vivir las chispas que llegamos a este mundo físico, a esta dimensión y nos encontramos como atrapados. Porque ya les he explicado en otras clases que el alma viene de dimensiones espirituales, de dimensiones infinitas, y cuando llega a un cuerpo ella se siente como aprisionada, como atrapada, como cuando alguien tiene la libertad de moverse y de pronto lo meten a un cuartico, se siente como esclavo, como aprisionado, como en una cárcel. La función es lograr un acople, que logremos acoplar el cuerpo físico que nos lo dieron, fue por algo. Es más, algunas corrientes místicas y esotéricas nos dicen que la anatomía del alma tiene mucha relación con la anatomía del cuerpo. Por eso ciertos órganos tienen que ver con la anatomía del alma, a nivel de pronto un poco metafísico. Y por eso limpiando ciertos órganos podemos también limpiar ciertas porceles del alma. Hay una porción del alma que está en la sangre, que es la que siempre se menciona en las Sagradas Escrituras cuando dice que todo alma que pecare morirá. Eso está haciendo solo a referencia a una porción del alma que, bueno, en las traducciones se copió y se dejó así, pero en realidad originalmente decía cuál porción del alma, que ya les he explicado en otras clases que hace referencia al nefes, que es la porción más baja del alma y que está en la sangre. Por eso se hace menester limpiar la sangre porque es una forma de limpiar esa porcel del alma conocido como el nefes, que es la porcel más baja, más primitiva del alma, que tiene que ver con nuestros instintos, y por eso se hace menester limpiarla. Yo les decía que se hace menester empezar a tomar conciencia. En la clase pasada, alguien me preguntaba y me decía, bueno, ¿y cómo tomamos conciencia? Y yo les decía que estas clases que estamos llevando efecto es con ese fin. Y todas las doctrinas que los maestros trajeron por estos días es con ese fin, que empecemos a despertar mucho más conciencia. Hace algunas décadas llegó un sabio y él trajo un conocimiento bonito, revolucionario, importante, que era la gnosis. Y ese sabio nos decía, en su literatura que dejó escrita, nos decía que la esencia estaba embotellada. Solo un 3% de la esencia o de la conciencia estaba embotellada. El otro 97% estaba dominada por los egos y por los yoes. Y decía ese sabio, así como otros sabios, que menestemos despertar conciencia. ¿Cómo despertamos conciencia? Suena un poco como, bueno, no sé cómo sería la palabra, pero empezamos a despertar conciencia cuando empezamos a tomar conciencia. Y menestemos comenzar con pequeños ejercicios o pequeñas labores o pequeñas prácticas pequeñas. Yo les hablaba la clase pasada y hoy vamos a oír una doctrina del maestro hermosísima, hermosísima, que de pronto sé que pocos la han oído, y el maestro nos da unas técnicas especiales porque siempre se ha hablado de que en estos tiempos donde nos encontramos estamos en una era en donde se meneste el movicierto. El maestro nos dice, estamos en la era de el omega, donde todo va a velocidad, donde todo va a millón. Sus mercedes saben que hoy la tecnología en un segundo lo puedo enviar un mensaje y en cuestión de segundo ya está del otro lado del mundo, en Europa, en Asia, cuestión de segundo. Esa es la tecnología porque todo va a millón y la tecnología va evolucionando cada día, cada segundo va creciendo porque nos encontramos en una época que se conoce como el Omega. Y el maestro siempre, y es un fundacierto de la doctrina taoísta, tao judía, que el maestro nos dice que en este tiempo se meneste hacer una meditación, pero un poco diferente a la meditación tradicional, que sabemos que tiene muchos beneficios, que tiene eh, lo que se va a obtener, y la ciencia lo demuestra hoy, hay miles de evidencia científica, pero tenemos que también acoplarnos a las vibraciones en las que nos encontramos. Todos han visto la figura del yin y el yang. Esa figura nos muestra una figura de color, es como un pez, parece como un pez, como una gota, de un color, de una porcel es negra y del otro porcel es blanca. Pero si nos damos cuenta, la porcel negra tiene un puntico blanco y la porcel, licencia, la porcel negra tiene un puntico blanco y la porcel blanca tiene un puntico negro. ¿Eso qué nos indica? Un equilibrio, primero que todo, y lo otro es que aunque nos encontramos en la era del movicierto, en la era de que todo va a velocidad, merecemos un poquito también de ese puntico, ¿sí? Nos encontramos en la era de que todo es movicierto. Ahorita se utilizan unas técnicas especiales
y ahorita se utiliza algo que se conoce como meditación en actividad, meditación en movimiento. Pero yo les digo algo y lo digo a nivel personal y sé que muchas personas, porque he estado hablando con algunos seres antropogénicos, personal íntimo, que llevo ya casi de conocer la doctrina alrededor de casi 27 leocrones y también estuve estudiando la gnosis y algo otras filosofías y al día de después de tantos helicrones no había entendido la doctrina del maestro Kelion Zeus cuando él me hablaba, cuando él nos hablaba de que merecíamos en estos tiempos tener una meditación en movimiento, una meditación activa. Después de muchos heliocrones fue que pude comprender lo que el maestro nos quería decir. Hoy voy a poner una porción de una doctrina muy bonita, muy especial, que el maestro en el cual él habla y nos dice de cómo comunicarnos con Dios por medio de la alimentación. Porque podemos empezar a tomar conciencia en cualquier instante, en todos los instantes. Los maestros nos han enseñado que menestemos estar en alerta centinela. Una de las formas de empezar a tomar conciencia es cuando yo me autoobservo. Es la más básica, pero ni siquiera eso lo estamos haciendo. Óigase esto bien. Una de las formas más básicas de empezar a tomar conciencia es cuando ya yo no ando haciendo las cosas de forma automática, de forma dormida, sino que yo estoy pendiente, estoy atento a cualquier situación que se me presente. Yo debo estar pendiente y no llegar a identificarme. Hoy voy a dar unas técnicas muy bonitas, muy especiales que nos van a servir a estar más atentos, a estar viviendo en el aquí y en el ahora, estar viviendo en el presente. En la Gnosis, el maestro Samael enseñó una técnica que se conoce como la clave sol. Sujeto, objeto y lugar. La S es de sujeto, la O es de objeto y la L de lugar. Muchos piensan de que esas técnicas quedaron allá en el pasado, en los libros y que ya eso se olvidó. Y no, eso no es así. Actualmente también hay que poner en práctica esa clave sol, sujeto, objeto y lugar. Lo que sucede es que actualmente los maestros trajeron otras técnicas que van a favorecer a que esa clave sol se lleve a efecto con una mayor fuerza, que tenga unos mejores, que se logre lo que se quiere, que es el empezar a despertar conciencia. Tenemos que dejar la mecanicidad. Ese es el punto clave. Yo les expliqué en la clase anterior que el cerebro, él busca la supervivencia de los seres humanos. Entonces, buscando la supervivencia, él empieza a volverse mecánico. Por ejemplo, cuando aprendemos algo, ya sea manejar un bitmóvil o un carro, el cerebro se vuelve mecánico para cuando nosotros volvamos a manejar ese carro, él no tenga que aprenderlo de nuevo, porque él busca la eficiencia. Entonces, el cerebro solamente recuerda, ya él crea redes neuronales para que recordemos todos los movimientos. Recordemos que en un comienzo, cuando uno va a aprender a manejar un bitmóvil, primero uno como que no está tan diestro y tiene que estar pendiente, meter el clutch, se apaga porque ya no conoce muy bien, pero con el tiempo ya nos volvemos mecánicos. Uno mete el clutch, mira para un lado, mira para el otro, ya autovítica inti. Eso es bien desde el punto de vista del cerebro, porque lo que busca es ser eficiente para ahorrar energía. Pero en cuestión de espiritualidad no nos va a servir volvernos mecánicos, no nos va a servir porque eso hace que perdamos conciencia y empezamos a actuar de forma inconsciente. Hay una frase que yo siempre menciono y que me gusta y me encanta del famoso maestro Carl Jung. Carl Jung, él decía, hay una frase hermosísima y siempre me gusta recordarla y también el maestro Samael la mencionó, solo que de pronto en otro enfoque, pero él decía que lo inconsciente menesteamos volverlo consciente. Oigas esto bien, lo inconsciente menestemos volverlo inconsciente. Y Carl Jung nos decía, hasta que lo inconsciente no lo volvamos consciente, el inconsciente dominará nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Oigas, está bien, esta frase hay que entenderla muy bien. Voy a repetirla. Hasta que lo inconsciente no lo volvamos consciente, ese inconsciente dominará nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Nos dice, por ejemplo, la teoría de Carl Jung, de que en un 90, 95, 96% actuamos y decimos cosas de forma inconsciente, están allá en el subconsciente. Bueno, algunos hablan que el subconsciente habla a nivel personal y el inconsciente habla a nivel colectivo. Carl Jung también habló de ese inconsciente a nivel colectivo, en el cual una masa crítica de personas empiezan como a conectarse y todas empiezan como a vibrar en esa misma frecuencia. Es como cuando de pronto se emite una noticia y todas las personas empiezan como a creer, empieza a haber como un inconsciente colectivo, unas masas. Eso lo manejan, lo saben los que manejan el neuromarketing, los que manejan las masas.
con la publicidad y con eso, en cierto modo, también mantienen a la humanidad o a la sociedad un poco dormida, a su acomodo, porque ellos son grandes esoteristas y conocen de estos secretos, solo que lo utilizan para su acomodo. Entonces, en ese orden de idea, menestemos empezar a elaborar sobre nosotros mismos, a estar conscientes, y ahorita vamos a mirar unas técnicas sencillas, pero que se nos han olvidado. Menestemos volver a los ejercicios de lo que se llama la labor interior. Por eso los griegos decían, hombre, conócete a ti y conocerás el universo y a sus creadores o a sus formadores. Hombre, conócete a ti y conocerás a los dioses o a sus criadores, decía. Conocerás el universo y a sus creadores. Y el universo es este mismo cuerpo, porque nosotros somos un universo en miniatura. La tabla de Esmeralda nos decía que así como es arriba es abajo, y así como es abajo es arriba. Que lo infinitamente grande es el reflejo de lo infinitamente pequeño, y lo infinitamente pequeño es el reflejo de lo infinitamente grande. Nosotros somos un microcosmos, somos un cosmos en miniatura. Entonces, menestemos estudiarnos, y una de las formas de estudiarse es empezar a comprender lo que hacemos diariamente, qué estamos pensando, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, no en forma automática, porque ahí es donde entra el ego y nos gana la batalla. Las artes marciales, oigas esto bien, no es solo tirar patadas y hacer figuras y pararse uno y hacer maromas. No, ellas nos van a servir primero para fortalecer el cuerpo físico, porque es un templo, eh, nos va a dar, bueno, plasticidad neuronal, una cantidad de beneficios, nos va a servir también una forma de defensa que se presenta de pronto alguna situación, pero también tenemos que mirar las artes marciales internas que tienen que ver cuando nos enfrentamos a alguna situación y yo tengo que estar preparado para saber qué figura, qué kata o qué figura de arte marcial voy a llevar efecto. ¿Qué figura de haikido voy a hacer? Está el haikido del verbo, de la palabra, del pensamiento. Cuando se me presenta la situación, muchas personas pierden el año, como se dice coloquialmente, porque la situación les gana. Y no es la situación, sino cómo nosotros asumamos la situación. Muchos de los problemas, en un 90 y casi un 100% que ocurren en los hogares, es porque no se está llevando a efecto una labor interna, porque no nos estamos autoobservando. La mayoría de SIGES en las universidades, en los grupos, en las fuentes, que yo dije, que Pepito dijo, que se vistió de rojo, que tal cosa, que por qué no lo hicieron así, que quien lo ve, que tal, que la crítica es porque no estamos laborando con nuestra porcel psicológica, no estamos laborando con esos yoes, menestemos empezar a laborar y estar pendiente de lo que decimos. Cuando yo estoy pendiente de lo que digo, estoy ahí empezando a despertar conciencia, porque ya no lo estoy diciendo automático. Sus mercedes se van a dar cuenta de muchas personas que de pronto hablan y critican al hermano y critican aquí. La persona nunca se ha detenido a sentarse a decir, oye, como que estoy criticando mucho, como que estoy hablando. Ella no, porque el ego, eso siempre se lo he dicho, el ego, él utiliza unas estrategias, y una de las estrategias que él más utiliza es siempre mirar hacia afuera, nunca el mira hacia adentro. Cuando empezamos a mirar hacia adentro ya le estamos dando potestad al ser y empezamos allá a conectarnos con frecuencias de la conciencia. Pero si siempre miramos hacia afuera y siempre el culpable es aquel, y yo le tuve que decir tal cosa y pelea y grita, y la persona siempre empieza a vibrar en esa frecuencia y empieza a traer ese tipo de circunstancias aquí en Argentina, en la universidad, pelea con el jefe, la persona no se ha dado cuenta que es ella la que tiene que hacer la labor, ella es la que tiene que cambiar. Porque oigas esto bien, consciente o inconscientemente atraemos lo que no sucede. Si a mí y a sus mercedes les sucede una situación, es porque sus mercedes por ley de afinidad la atrajeron. Siempre se hablaba de la famosa ley de atracción y pensábamos que siempre era como que yo deseo algo y lo deseo con tanta fuerza y lo deseo y lo deseo y lo deseo y lo deseo hasta que se materialice. Y eso es así, pero le hace falta otra porcel, porque nosotros atraemos lo que tenemos por dentro. Si mi frecuencia vibratoria es de que yo por dentro hay algo que tengo que procesar, porque todos tenemos cosas por procesar, sí, que de pronto nos identificamos. Una de las cosas que tenemos que hacer para empezar a tomar conciencia es no identificarme con la situación, mirarlo desde otro ángulo. Claro, eso decirlo es fácil, pero del hecho al trecho hay mucho espacio, mucho trecho, como dice el dicho, el refrán popular. Pero sí, vamos a mirar que sí hay algunas técnicas que nos pueden decir, que nos pueden servir. La han enseñado las antropogénesis antiguas, los maestros nos las volvieron a recordar,
los neurocientíficos hoy están, pero fascinados, ellos estudiando con aparatos en el cerebro, midiendo las ondas alfa, las ondas teta, y hoy están descubriendo cómo aquellas herramientas o aquellas técnicas antiquísimas, como la respiracel, como la atención plena, cómo nos puede servir para quitar de pronto esa fuerza hipnótica del ego, porque el ego nos mantiene como en una ilusión, nos distrae. Ah, que te dijeron, ve y dile y critícale y pelea y tal, no te dejes decir tal. Eso no quiere decir que vamos a ser tontos y que porque yo ando en estos caminos y estoy laborando, pues cualquiera va a venir aquí a mi casa y gritar y yo no le voy a decir, no, todo siempre bajo un equilibrio, pero oigas esto bien, cuando empecemos a vibrar en otra frecuencia, ese tipo de situaciones ya se van a alejar. Sí, porque la persona empezamos a justificar los que le decía, el ego siempre justifica, no, yo le tuve que decir por esto y yo si no me dejo echar cosas de nadie, y nosotros los de apellido Benítez, nosotros los Arrieta, y nosotros los Gutiérrez, y nosotros los de tal ciudad, y los de la costa, y los de Cartagena, somos así, nosotros no, vamos a ver que ahí se está manifestando es el ego. Porque el ego, recordemos que ya eso lo hemos estudiado, tiene múltiples, miles, miles y miles y miles y miles de máscaras. Y él se pone máscaras. Nos corresponde hacer a nosotros esa labor. No es fácil, no nos enseñaron. En la escuela no enseñan eso. En las casas tampoco enseñan eso. En el diario vivir no lo enseñan. En las universidades no enseñan esa labor de la labor interna de el primer paso es empezar a autoconocernos, a autoobservarnos. Yo les dije que menestemos hacer una labor facilita, o bueno, no tan fácil, y es que todas las noches podemos hacer un ejercicio de introspección o un ejercicio de como de un arqueo, ¿cómo fue mi día? Entonces yo empiezo a mirar desde que me levanté, bueno, hablé con esta persona, luego pasé a esto, hice esto, empiezo a recordar, bueno, aquí con esta persona como que me alteré, uy, sí, bueno, porque ella me dijo tal cosa que no me tenía que decir, pero bueno, yo, bueno, creo que fui grosero, sí, sí, me alteré un poco, no logré manejar la situación porque no estaba respirando, que eso es algo que vamos a mirar, porque la respiración es lo que nos va a tener conectados. Imagine su merced, la respiración es como un Wi-Fi moderna íntima. Imagine su merced que actualmente su merced estoy conectado ahorita y yo desconecto mi Wi-Fi, pues me desconecto. El Wi-Fi, el Internet va a representar esa conexión con lo divino. Si yo me desconecto de mi respiración, algo tan sencillo, oigas esto bien, porque recordemos que en un 70% de nuestra salud, de nuestro bienestar, depende de la respiración. Óigase, voy a repetirlo, un 70% de nuestro bienestar, tanto físico como espiritual, va a depender de la respiración, ¿sí? Y hay muchas técnicas de respiración. Unas nos van a conectar con el sistema simpático, otras nos van a conectar con el sistema parasimpático, que hacen por ser del sistema autónomo. Y por medio de la respiración podemos conectarnos con cualquiera de los dos. Con la respiración podemos ausentar la salud física, el sistema inmune, nuestra sangre se va a alcalinizar, vamos a bajarle a la amígdala. Hay una cantidad de beneficios que tiene la respiración, pero lo más importante es que nos va a tener conectado con nuestro ser, con nuestra esencia. En la medida que perdamos el contacto con la respiración, nos desconectamos. ¿Qué pasa cuando nos desconectamos? Nos identificamos con la situación, le damos color a una situación. El Tao Te Ching hace miles y miles y miles de heliocrones nos dice que no es la situación, sino como yo mire la situación. Si yo por dentro, como decía Gandhi, las personas que están en guerra consigo mismas, que tienen por dentro como una batalla, así, que siempre están como, la persona hay algo que tiene que procesar, que tiene una ira, esa persona va a estar en guerra con el mundo entero y va a buscar un pretexto. Y si no existe, ella crea el pretexto, la cuestión es estar en guerra y la persona no se da cuenta, si no se autoobserva, si no se va aquella porcel oscura y negativa que todos tenemos esa porcel, solo que muchas veces no queremos llegar allá, queremos siempre que nos den lo, eso también es una estrategia del ego, queremos que nos digan lo bonito, que hablas tan bonito, qué sabiduría la que tienes, pero cuando ya tocamos la otra porcel que nos toca elaborar, que nos toca procesar, que es la sombra de la que tanto habló Carl Jung, es esa sombra que todos tenemos, de ese país psicológico que todos tenemos, en el cual hay unos personajes de ese país psicológico que unas veces quieren conectarse con la divinidad, estar pendiente de la respiración, estar pendiente de las cosas sagradas, estar haciendo ayuno, oración, leer los libros sagrados, y otras veces hay unos pensamientos dentro de nosotros que no son tan puros, que son todo lo contrario, esos pensamientos de querer hacer ayunos, de querer leer la Biblia,
estudiar las Sagradas Escrituras, y son esa porción negativa que tenemos y que tenemos que procesar, que tenemos que identificar. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, que es clave, menestemos hacerlo en las noches, y si no se hace en la noche, de pronto en el día, uno recuerda y uno va observando toda la situación, cómo pasó la situación, qué pasó, si de pronto me identifiqué, si fui grosero, porque el exiges es cuando hacemos las cosas en forma inconsciente, como les decía, que en un 97% lo hacemos inconsciente, eso es triste. En un 97%, por eso sus mercedes van a ver que muchas veces queremos, decimos de forma consciente, uy, yo voy a hacer esto, lo quiero, yo lo sí, lo voy a lograr, yo lo quiero hacer. Eso lo decimos conscientemente, pero inconscientemente ahí hay un patrón repetitivo y tiene mucha más fuerza. Y ese patrón nos dice, no, tú no vas a poder, tú qué vas a poder si ya lo intentaste 2 veces, ya tú qué lo vas a intentar, no, tú no puedes inconscientemente, aunque la persona a su merced la ve hablando y diciendo conscientemente, inconscientemente, como no hemos llegado allá a escarbar eso, esa fuerza nos domina. Y se dice que esa fuerza del subconsciente, de lo que tenemos subconscientemente, tiene un voltaje altísimo. Es como laborar, como poner una comparación entre, no sé, muchas megas o gigas de velocidad, hablando de Internet, comparados con unos bytes pequeñitos de velocidad. O sea, es como comparar a 97 personas que alzan pesa y que hacen fisicoculturismo y sus mercedes han visto aquel ejercicio, aquel juego en el cual hay una cabulla o una pita a la cual empiezan a alar. De un lado hay un grupo de personas y del otro lado hay otro grupo de personas. Si lo han visto y el que pase la línea, ese es el que gana. Bueno, imagínense que el subconsciente, del lado del subconsciente hay 97 hombres bien que alzan pesas y que están bien fornidos y del otro lado se encuentran unos niños de 10 de 8 años, unos 7 niños en comparación con 97. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién va a jalar más? Los hombres que tienen esa fuerza. Así pasa con nuestra parte subconsciente. Muchas veces hacemos cosas y esa es una de las formas claves que empezamos a tomar conciencia cuando ya yo miro esa situación, y hace por ser también de la inteligencia emocional, cuando yo me pongo en el lugar del otro y no para justificarlo, no para de pronto aplaudirle lo que hace, sino para yo no, ya no mirarlo desde el punto de vista de juez, porque no podemos juzgar. Ya les dije en otras clases que cuando juzgamos, por ser de lo que juzgamos, nos lo cargan a nosotros. Por eso el Cristo dijo, no juzgáis para que no seáis juzgado. Porque cuando juzgamos al otro, le decimos a la divinidad, a los jueces que están encargados de hacer toda esa labor, le decimos, quítense tus mercedes que yo voy a ser de juez. Yo soy el que voy a juzgarlo. Ay, míralo quien lo ve y hablando y que hablando de espiritualidad y que día lo vi haciendo tal cosa. Ay, míralo quien lo ve y tal cosa y todavía no trata bien a la esposa. Míralo quien lo ve y todavía viste tal cosa. ¿Quién está hablando ahí? El Satán interior que tenemos dentro. Y eso lo que hace es que eso genere karma dentro de nosotros. Primero porque cargamos por ser, cuando yo señalo a la otra persona sin saber por qué lo está haciendo. Y lo que les decía es que muchas veces las personas lo hacen de forma inconsciente. ¿Sí? Cuando una persona hace algo, muchas veces téngalo por seguro que lo hace de forma inconsciente. Esa persona no es consciente de que lo está haciendo. Esto es un poquito, bueno, hay que masticarlo bien. Alguna vez el maestro Samael decía, si los alcohólicos supieran el mal que hacen cuando toman alcohol, no lo tomaran. Y alguien me decía, no, pero ellos saben. Yo decía, no saben, no saben del todo. Si supieran de verdad, no lo hicieran. Como no lo saben, es que lo toman. Y eso decía el maestro Samuel. Si los alcohólicos supieran de verdad, sinceramente, a un 100%, el daño que hacen al ingerir el alcohol, no lo hicieran. Pero como actuamos de forma inconsciente, como es un 97% de esa fuerza que hacemos las cosas, muchas cosas no las hacemos conscientes, sino de forma inconsciente. Hay actos repetitivos, hay personas que siempre están gritando y gritando, ellas no se han autoobservado, porque ya les dije que esa labor no es del maestro, ni es del rabino, ni es del líder espiritual, no, esa labor ya me toca es a mí y nos toca a cada uno de nosotros hacer esa labor interior de, primero es empezar a autoobservarnos, no lo hacemos. Claro, como el ego nos pone capas y nos distrae y nos hace creer cosas y nos dice, nos hace creer que el error está es allá. Pero la persona cuando empezamos a hacer ese ejercicio de introspección, de autoobservarme, de elaborar internamente, ya yo tengo que tirar y quitarle las máscaras al ego. Tengo que enfrentarlo a él, eh, quitarle las máscaras al ego. Ahí sirven las artes marciales, porque lo que hacemos a nivel físico externo se va a ver reflejado también a nivel interno. Por eso las runas, en estado de runa, uno mentalizar y visualizar aquella situación y empezar a procesarlo, porque cuando hacemos runas empieza a generarse un fuego.
un calor interno y ese calor ayuda a cauterizar aquellas situaciones, aquellos pensamientos, aquellos yoes o egos que tenemos y que siempre salen. Pero si los dejamos quietecitos ahí, ellos siguen alimentándose porque son entidades vivientes que tienen millones y millones y millones de heliocrones. Ellos son grandes guerreros, no vamos a creer que ellos son cualquier cosita, no, ellos son grandes guerreros y son estrategas y ellos conocen, mejor dicho, todas las estrategias habidas y por haber las conocen ellos. Por eso tenemos que ir preparados porque nosotros vamos a una guerra, a una batalla todos los días. Las guerras, las batallas que vemos en las Sagradas Escrituras y que muchos piensan que de pronto está hablando es de personajes que vivieron esas batallas hace siglos, señores con una barba, que arriando, llevando animales, ganados, terneros. No, son batallas que tienen que ocurrir a nivel espiritual en este desierto y cada uno tiene su batalla, cada persona está librando su batalla, ¿sí? Entonces, si la batalla es contra esos seres, contra esos egos o yoes que todos tenemos. Entonces, una de las formas es no actuar de forma automática. Cuando ya no actuamos de forma automática, sino que yo me cuestiono por cualquier situación, por ejemplo, no, tengo miedo de, no sé, de hablar en público. Uno empieza, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? Ya yo no empiezo a decir, no, es que yo tengo, a mí no me gusta hablar por esto, y ya. La persona no, cuando yo empiezo a cuestionarlo, ¿por qué? Empiezo a buscar, a llegar al fondo, ¿qué es lo que lo está ocasionando? Igual pasa cuando yo hago el ejercicio de introspección, de un arqueo de lo que hice en el día, en las noches, ojalá todos los días lo podamos hacer. Eso nos ayuda a que empecemos a no actuar en piloto automático, sino que ya empezamos a tomar conciencia. Porque yo recuerdo de pronto una situación, no, que se me presentó el jefe y el jefe me dijo tal cosa. Uy, me empecé como a alterar. Yo tengo que empezar a mirar todo eso, me empecé como a alterar. Miren que para eso nos va a servir la respiración. Estoy haciendo como una introducción porque quiero ir a lo práctico. La respiración nos va a servir porque hay algo que se conoce como interocepción. Cuando empezamos a respirar, nos conecta con la interocepción o la interocepción. La neurociencia nos dice que bueno, los científicos nos dicen que la interocepción es la capacidad que tenemos todos de conectarnos de pronto con los latidos del corazón, de sentir las respiraciones, de sentir de pronto la temperatura del cuerpo y también de empezar a sentir nuestras emociones. Sí, porque se nos ha olvidado eso. ¿Sí? ¿Hace cuánto sus mercedes no han sentido, se han olvidado de oír los latidos del huesón? Que esa es otra práctica que vamos a ver hoy. ¿Hace cuánto no estuvieron, no están pendientes de la inhalación y la exhalación? Eso produce interocepción. O sea, me mantiene más atento, más alerta, más aquí y en el ahora. Ya no me olvido. Y cuando yo hago esos ejercicios de respiracel y otra cantidad de ejercicios, que estoy pendiente de mi respiracel, inhalo por la nariz y exhalo por la boca, ojalá la mayor tiempo de por ser del día, debo de estar en ese ejercicio, creo interocepción. Y la interocepción también me va a ayudar a yo tener un manejo emocional. Sí, cuando se presenten, es más, por experiencia propia les puedo decir que cuando uno está más atento a la respiración y empiezan a practicarlo para que se den cuenta, vamos a estar más alerta. Ya no vamos a actuar de forma automática. Ya cuando se me presente la situación, es más, se los digo por experiencia propia, podemos estar en la situación y muchas veces uno como que si se saliera de la situación y empieza a observar la situación desde afuera. Eso es tomar conciencia y uno empieza a sentir como que, uy, me estoy como alterando. Eso se llama interocepción. ¿Sí? Ya yo empiezo a presentir cuando mi respiración se empieza a volver un poco más, empiezo a hiperventilar, como que ya me estoy alterando, como que me estoy estresando, como que de ahí, cuando uno empieza a manejar eso, no es que lo vamos a reprimir, no, porque todo lo que se reprima sale con más fuerza. No es reprimir, es saber gestionar eso. Y nos va a ayudar mucho. Uno de esos es la respiración básica, demasiado básica. Todo aquel que ande en estos caminos o en cualquier camino y que no aprenda a respirar, tiene que recapitular todo lo que ha estudiado, porque en la respiración hay una conexión, en la respiración está en que el hombre alargue su vida o que lo acorte, en que el hombre empiece a tomar conciencia o que siga en el estado de inconsciencia en el cual está la humanidad. La respiración es clave, no podemos olvidarnos de la respiración. Un ejercicio práctico es inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Eso se llama ¿qué? Meditación activa. Eso se llama una meditación en movimiento. Ya yo no necesito estar medio día sentado, sino que eso yo lo puedo hacer caminando, eso lo puedo hacer cuando estoy comiendo, eso lo puedo hacer cuando estoy haciendo ejercicio, estoy pendiente de mi respiración. Eso me conecta con el aquí en el ahora y hoy la neurociencia le llama atención plena.
Y hay miles, miles y miles y miles y miles de estudios de evidencia científica hablando de esa atención plena. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en la corteza cerebral? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el estrés? Con la memoria, con las facultades cognitivas, qué pasa en el hipocampo, qué pasa con la amígdala cuando yo empiezo a estar pendiente de esas, por ejemplo, de la respiración, pero yo puedo estar también caminando y voy contando mis pasos. Ahí voy meditando. Cuando a su merced le preguntan, ¿su merced meditan? Sí, yo medito, ojalá todo el día quiero estar meditando. Ya no la meditación sentado, que era lo que les quería decir, que yo no había comprendido cuando el maestro decía que ahorita nos encontramos en la era de Omega y que ya no nos podemos sentar todo el día a meditar y a sentarnos porque no estamos en acople o en afinidad con las vibraciones de la era de Omega, que todo es movimiento. Y cuando yo empecé a estudiar algunas porciones de neurociencia, me di cuenta que ellos hablan mucho del mindfulness. ¿Y el mindfulness qué es? La atención plena. La atención plena es una técnica en la cual yo la puedo utilizar todo el día, cualquier cierto. Y hoy les voy a mostrar un, unos audios del maestro Kelly Zeus, donde de pronto los más antiguos, no sé si de pronto hay seres nuevos, me licencian, si de pronto hay seres nuevos, nos lo hacen saber, pero uno de las doctrinas, de las tantas doctrinas que los maestros trajeron, porque ellos siempre han estado adelantados a las épocas, solo que muchas veces nosotros los seres humanos no los hemos entendido. No hemos entendido las doctrinas de ellos porque están adelantadas a la época. Y muchos repetíamos de forma inconsciente, y eso lo digo por experiencia propia, ¿sí? Porque muchas veces el ego, él quiere salir y quiere saber más que todos, y el ego quiere siempre que lo vean y que lo alaben y que le digan, uy, ese es el ego. Y como él es muy sutil, aún detrás del humo del incienso se esconde el ego, tenemos que estar muy atentos porque él se camufla de diferentes formas, se pone máscaras. Nosotros que tenemos que quitarle las máscaras. Hay sabios que nos dicen que constantemente nos hemos puesto tantas máscaras que nosotros queremos que así se hacen las cosas. Es como cuando una persona miente. Ya se ha puesto tantas veces la máscara del ego, de la mentira, que la persona salió de su casa, volvió, se lo puso, inconscientemente se lo puso y sigue diciendo mentiras como si nada. La persona ya ella cree que es verdad. Así pasa con otras máscaras porque él tiene muchas máscaras, el ego tiene muchísimas máscaras. Entonces algo clave es estar consciente. ¿Qué nos ayuda a estar consciente? La respiración. No podemos olvidarnos de la respiración. Nos va a servir, ya les dije, hay muchos beneficios que en otras clases de pronto vamos a profundizar lo que nos dice los adelantos científicos, la neurociencia, en cuanto a el poder que tiene la respiración consciente. Y hay muchas técnicas, muchas técnicas. Yo pienso dar más adelante, de pronto en la ciudad de Bacatá un seminario o un seminacuario de respiración consciente, donde vamos a mirar varias técnicas, desde las más básicas, vamos a mirar pues, la importancia del oxígeno a nivel físico, a nivel espiritual, cómo es que de verdad se asimila el oxígeno, porque no todo el oxígeno que inhalamos se asimila. Tiene que haber algo para que él se logra oxigenar. Y bueno, eso lo descubrió hace ya algún tiempo un científico que ganó el premio Nobel. Se conoce como Christian Bohr, que es el padre de aquel famoso también científico Niels Bohr, que ganó también otro premio Nobel. Estamos hablando de premios Nobel. Y ese Christian Bohr, él descubrió algo de cómo era la interacción entre el oxígeno y el dióxido de carbono y qué tenía que ocurrir para que ese oxígeno que nosotros inhalamos se pueda asimilar en mayor proporción. Cuando nos oxigenamos, pues vamos a tener mayor equilibrio, porque el oxígeno proporciona equilibrio. El oxígeno también, el símbolo atómico del oxígeno es 8 y 8 es tau. Si se ven sus mercedes, recuerdan que los maestros han enseñado y muchos otros sabios que cuando una persona de pronto está pasando por una ira y la persona se altera, empieza a cambiar la respiración y empieza a respirar así y el corazón empieza a tener una como taquicardia y empieza a acelerarse el corazón y la respiración se empieza a acelerar y empieza a generarse cortisol. Pero si la persona empieza a respirar lento y profundo, empieza a, ¿qué? A traer un equilibrio porque empieza a ingresar más oxígeno. Porque cuando uno hiperventila, entonces saca todo el dióxido de carbono y si no hay el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, no se va a asimilar el oxígeno. Eso se llama el efecto Bohr. Eso lo quiero hablar en ese simnacuario, en ese taller, se le puede llamar así, de la respiración y mirar diferentes tipos de respiración ya un poquito aún más esotéricas,
que tienen que ver también con pranayamas o algunas técnicas que se han utilizado en Oriente que nos ayudan a hasta tocar algunos estados alterados de conciencia, porque cuando hay ciertos tipos de respiración que nos conectan por la respiración, ya les dije que es como el Wi-Fi que nos conecta con la divinidad. Cuando yo me desconecto de la respiración, me desconecto automáticamente y es fácil yo embelezarme con la situación, identificarme. ¿Qué es identificarme? Es cuando pasa la situación y yo me identifico, yo le doy color y pasó la situación y al otro día yo sigo pensando y pensando. Eso se llama la canción psicológica. Los neurocientíficos le llaman la rumiación. Y eso crea un cansancio. Su merced ni se imaginan el cansancio que ocasiona eso. ¿Sí? Empezamos a generar el mismo cortisol porque el cerebro, él no sabe, la mente no sabe si lo que yo estoy pensando es que está sucediendo ahorita o si ya pasó. Él lo recuerda igual. Eso pasa de pronto cuando una persona ha tenido un trauma. Sí, que hay traumas fuertes, de pronto Hasbet Salón, una violación. La persona recuerda eso, una situación horrible, lo recuerda y el cuerpo empieza a generar unos neuroquímicos de estrés, de cortisol, de adrenalina, que sabemos que eso, si eso se mantiene en el tiempo, eso trae consecuencias. Ya la epigenética nos lo demuestra, puede producir o activar cáncer y enfermedades y tumores. Pero ¿qué pasa si la persona recuerda esa situación hoy igualita? El cuerpo no sabe si eso sucedió o está sucediendo en ese instante. Y el cuerpo empieza a generar las mismas sustancias cancerígenas, tóxicas que se generó cuando se presentó ese trauma feo y doloroso. Si lo hago al otro día, van 2 días, tres, cuatro. Imagine su merced, 365 días recordando la misma situación. Son 365 veces que fue violado esa persona o ese niño o esa mujer. 365 veces. Necesitamos empezar a quitarle fuerza a eso. Sabemos que eso no es fácil. Sabemos que la mente nos domina, es ese burrito que menestemos montar, porque ella nos trae aquí, nos trae allá, nos brinca aquí, nos brinca allá. Es el famoso, eh, el miquito saltarín de lo que hablaban los orientales. Es la loca de la casa, la mente. Muchas de las enfermedades psicosomáticas que se generan acá en la mente. Ay, ¿será que sí, que esa persona no me saludó? ¿Y será que está pensando mal? ¿Será que le dijeron algo? Y uno empieza a armarse todo un cuento en la cabeza. Así pasa con esos pensamientos repetitivos que repetimos y repetimos y eso crea patrones. La neurociencia hoy nos dice que cuando yo pienso y pienso y pienso en algo y pienso en algo, creo conexiones neuronales y eso se fortalecen de tal manera que eso es lo que pasa con los hábitos. Se crean esas conexiones neuronales tan fuertes que luego desatar eso, bueno, hay algunas técnicas, sobre todo algunas técnicas avanzadas de respiración que ayudan como a desatar esas conexiones que se lograron hacer. Cuando yo hago un hábito bueno o malo, se fortalecen esas conexiones neuronales, solo habla la neurociencia y la plasticidad neuronal, porque nuestro cerebro es plástico, o sea, él se adapta de acuerdo a la situación, a cómo yo vivo la situación, él crea conexiones neuronales, crea caminos neuronales o carreteras neuronales, solo que muchas de esas carreteras son como ya están como unos cables podridos ahí, menestemos como hacer una limpieza. Y hay muchas técnicas. Entonces les decía que una es empezar a dejar de actuar en forma inconsciente. Si pasó una situación, tengo que analizarla y no justificar. Sí, porque muchas veces empezamos a justificar qué es lo que nos gana el ego, que era lo que les decía de las artes marciales. Cuando yo justifico, ya el ego me ganó, ya me dio, me pegó 3 patadas y me tiró. Así la persona haga artes marciales y se monte en el Facebook, en las redes sociales haciendo artes marciales, pero muchas veces perdemos la batalla y tenemos que estar atentos con él porque él es muy estratega, utiliza muchas estrategas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio en la noche, me autoobservo y miro toda la situación, me pongo de este lado, me pongo del otro lado, no como para yo querer satisfacer mi ego, no, de que él siempre, porque el ego es otra cosa que él siempre quiere ganar, él no quiere perder nunca, él siempre tiene la razón, él siempre la tiene y la culpa es del otro, la culpa es del esposo, la culpa es de la esposa, la culpa es del profesor, siempre la culpa es del otro, nunca del ego, porque él nunca va a mirar hacia adentro, él mira es hacia afuera, el ser. El ser interno, él sí mira hacia adentro y ese es el que tenemos también que agarrar. Entonces yo miro toda la situación en el día, al mediodía que pasó, hizo esta cosa, uy, no, peleé con esta persona, uy, sí, me alteré, tengo que reconocer que me alteré porque la persona me dijo tal cosa, me identifiqué con la situación, me estaba desconectado con la respiración. Bueno, total, que ahí le dije, nos fijamos, ahí nos fuimos a los golpes, la persona se fue a los golpes. Todo eso hay que mirarlo. Porque, ¿qué pasa si pasa la situación? Y al otro día vuelve a suceder y la persona nunca se autoobservó, no mira qué fue lo que pasó, vuelve a presentarse. Ahí estamos actuando que de forma inconsciente. Voy a poner un audio
Licencia, voy a encender aquí una luz, mi licencia, un segundito. Bueno, hasta lo que hemos hablado, por favor me indican si de pronto hay alguna inquietud, algún porte de pronto que algún ser quiera dar adelante. Hola, 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 buen día. ¿Sí me están oyendo? Sí, maestro, lo oímos. Sí, les decía que de pronto si hasta lo que hemos hablado hay alguna duda, alguna inquietud, algo no se ha entendido, por favor nos lo pueden, me lo pueden hacer saber para darle contexto y darle claridad. O algún porte también que de pronto algún ser quiera darnos. Bueno, maestro, no tenemos manitas levantadas y en el chat por el momento parece que todo está muy claro, o sea, no hay preguntas y no tenemos manitas levantadas. No sé si algún ser que desee preguntar algo, pues puede levantar la manita. Bueno, al parecer entonces como no hay preguntas, pues vamos a continuar. Bueno, no sé hasta qué horas es la conferencia, que su merced me dirá, maestra. Ya llevamos una hora, creo. Maestro, tenemos aquí en el chat una pregunta y dice así, maestro, ¿cómo se puede limpiar la sangre? Listo, bueno, aunque aparentemente esto no tiene nada que ver con el tema, pues sí tiene que ver mucho con el tema, porque en la sangre se van depositando tanto a nivel físico como a nivel energético algunos, podemos hablar de algunos bloqueos que menestemos limpiar. En la medida que limpiemos la sangre, vamos a estar más conectados con esa porcel divina y nos va a ayudar a, a laborar más con esos egos. Por eso el maestro indica de que tenemos que cambiar la dieta, que tenemos que hacer el ejercicio físico nos va a ayudar a limpiar la sangre porque ahí habita el alma. Y el alma también menester ser alimentada, no tanto de pronto de la porcel física, sino de pronto de la forma ultrafísica. El alma tiene unos secretos. Ya les dije que una porción del alma, que es el nefesh, se encuentra en la sangre. Y ahí están nuestros instintos más básicos, el instinto de pronto sexual, los instintos de supervivencia, la porcel más baja. Eso se le conoce también como el alma, el alma animal. Porque en la Biblia, cuando se dice que la creación de los adivinos, también se mencionaba el nefesh. Yo les dije que cuando se hicieron las traducciones, en la Biblia originalmente aparecía Nefes, aparecía Ruach y aparecía Neshama, que son diferentes formas de llamar al alma. Y existen dos niveles más avanzados, pero que se salen un poco de la comprensión humana. Empero, para entenderlo, el Nefes, el Ruach y la Neshama, pero el que hizo la traducción, donde vio Nefes, colocó alma, y donde veía Ruach, que es otro nivel de alma, colocó alma también, o escribió alma. Donde veía Neshama, que es otra porción del alma, que ya corresponde al alma espiritual, ahí también colocó alma. Pero hay un alma que es la porción más básica, que es el alma animal que todos tenemos, que aún los animales también se les conocen como nefes y que está muy unida al cuerpo. En unas porciones de la Biblia relacionan a ese nefes también con el cuerpo, está muy unido el cuerpo y el alma, por eso necesitamos fortalecer. Hay muchas formas de limpiar la sangre, una es por medio de una alimentación, empezar a tener una alimentación más sana. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos, por ejemplo, a utilizar más clorofilas, más alimentos crudos, sí que tengan mucho magnesio. Cuando comemos magnesio, los frutos, las hojas verdes son ricas en magnesio. Y el magnesio que nos hace ser más magnánimes. Sus mercedes han oído hablar de pronto que no, esa persona es magnánime, quiere decir que es grande, que tiene grandes virtudes. Eso lo hacemos cuando empezamos a comer bastante clorofilas. Las clorofilas son de lo más importante para uno depurar la sangre. Cuando uno tiene pensamientos negativos, pensamiento lujurioso, un pensamiento de envidia, un pensamiento de pronto de rencor, un pensamiento de pronto de envidia, hay porceles de ese pensamiento que empiezan a ensuciar la sangre. Por eso menestemos empezar a tener conciencia de lo que pensamos también, porque recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por los oídos también nos alimentamos.
Por nuestros ojos también nos estamos alimentando, por nuestra boca también nos estamos alimentando, por nuestra nariz también nos estamos alimentando. No solo es por la boca, si empezamos a estar pendientes, más conscientes de qué es lo que alimentamos, qué es lo que ingresamos a nuestro cuerpo, vamos a limpiar nuestra sangre. Cuando estamos pendientes de cómo es que respiramos, vamos a estar más oxigenados, por ende vamos a alcalinizar más la sangre. Recordemos que una sangre alcalina, en una sangre alcalina, es todo lo contrario a una sangre ácida. O sea que una sangre ácida es cuando se baja el pH. La sangre tiene que tener un pH aproximadamente de 7,4 para estar en el equilibrio adecuado. Cuando eso empieza a bajar por la acidificación, por el consumo de carnes, por el consumo de comida chatarra, por el consumo de químicos, de productos sintéticos, que recordemos que la madre de Aquiles, se llamaba Tetis, y ella era la que le producía la vulnerabilidad. Recordemos que de que él no fuera vulnerable, en la mitología griega, todas las mitologías y todas las doctrinas tienen una enseñanza más allá de pronto de lo que siempre leemos, y a ella lo metía en un río, pero ella lo sostuvo por el talón. Y fue la única forma, la única porcel que no sumergió, y por eso ahí fue donde le dan la flecha y es donde muere el famoso Aquiles, ahí en la mitología griega, en la Ilíada. Em, la famosa guerra de Troya. Y Tetis, los productos sintéticos, porque Tetis era la que le producía ese poder a Aquiles. Los productos sintéticos nos quitan esa buena vibracel, nos hacen vulnerables, acidifican la sangre, y sabemos que muchas de las enfermedades crónico-degenerativas se producen en una sangre con un pH muy bajo. Y no solo por la alimentación, nuestros pensamientos. Ya les dije que una persona puede comer manjares, puede estar comiendo clorofilas, puede estar comiendo las clorofilas más orgánicas que se las trajo allá el monje, allá de lo más alto del Tíbet, y que esas plantas tienen miles de leocrones. Si la persona en el mosierto que la está consumiendo está en angustia, si la persona en el mosierto que la está consumiendo tiene una ira descontrolada, si la persona en ese mosierto está viendo televisión y está viendo noticias de terror, y está viendo que muertes y secuestros, si la persona en ese mosierto que está comiendo, así sea lo más natural, y está discutiendo, o en ese mosierto está recordando un pensamiento de pronto que lo está recordando de un remordimiento de aquello que le hicieron allá en el pasado y no lo ha podido procesar, esa persona está comiendo veneno y está automáticamente intoxicando su sangre. Y por eso su conexión espiritual va a ser mucho más difícil, más baja, su frecuencia vibratoria va a ser más baja. Empezar a comer más clorofilas. Las clorofilas ya les dije que son ricas en magnesio, y el magnesio también, bueno, además de que alcaliniza, es uno de los elementos metales que más alcaliniza. Y menestemos eso, cuando nosotros nos alcalinizamos, empezamos a vibrar en otra vibración. Los niños, por ejemplo, ellos tienen esa alcalinización por naturaleza. Así las mamás les den, entre los primeros, eleocrones, les den la comida chatarra, no les den alimentación muy saludable, su merced ven que el niño mantiene como un aura bonito. Sí, así las facciones no sean muy finas aparentemente del rostro del niño, pero si van a ver que el niño siempre mantiene como una aura bonita. Esa energía bonita es porque él automáticamente tiene un proceso interno en el cual siempre busca alcalinizar. La alcalinización del niño se ve eso, es cuando uno hace ayuno también empieza a alcalinizar la sangre. Se pueden hacer ayunos terapéuticos, ayunos corticos de unas, no sé, 12, 13, 14 horas. Hoy le llaman ayunos intermitentes. A esas 14 horas ya empieza a producirse algo que se conoce como la autofagia. La autofagia es auto de auto a uno mismo, y fagia de limpieza, de como que si se comiera las células. Cuando uno hace ayuno, que es uno de las herramientas más poderosas que existen para uno no solo limpiar la sangre, sino para uno conectarse mucho más con la cuestión espiritual, para sacar el médico que uno tiene, el terapeuta que uno tiene interno, pero que no lo hemos dejado salir. Cuando dejamos salir ese terapeuta, él saca todo un arsenal de medicinas y de una farmacia entera que tenemos dentro de nosotros, y las empezamos a utilizar. Entonces, el ayuno es una de las formas más extraordinarias que existen para volvernos a conectar nuevamente con la divinidad, porque limpia la sangre, porque limpia el hígado,
El hígado descansa. Al limpiar el hígado nos conecta más con Dios. El maestro nos enseñaba que liga a Dios, liga hígado, es decir, liga a Dios o ligado, el que nos conecta a Dios. Los judíos también dicen que al limpiar el hígado nos conecta más a Dios porque la palabra para hígado es kabet y kabet, el valor numérico o gemátrico de hígado es 26. Y 26 es un nombre de Dios de alta frecuencia, es un nombre de Dios de misericordia. Y menestemos traer esa frecuencia a nosotros. Entonces la alimentación va a empezar a comer alimentos más saludables. Los cítricos van a ayudar muchísimo en ayuna, las naranjas, los pomelos, poder empezar a tomar limón un día, al otro día dos limones y así ir aumentando hasta unos 7 limones y la persona ahí experimentando cómo se siente y luego ir disminuyendo otra vez o llegar a 15. El limón saca de la sangre, la limpia, la alcaliniza porque aparentemente el limón es ácido. Por fuera es ácido, pero dentro cumple todo lo contrario, él alcaliniza. Menestemos alcalinizarnos. Cuando más nos alcalinicemos, vamos a tener mucha salud. Ya les dije que el 90 y algo por ciento de las enfermedades crónico-degenerativas se producen porque tenemos la sangre ácida. Menestemos alcalinizar la sangre y al alcalinizarla va a estar una sangre más oxigenada porque cuando está ácida sacamos el oxígeno y recordemos que somos seres oxigenados. Ya les dije que el símbolo atómico del oxígeno es el 8. El 8 es el tau y el tau es el equilibrio. O sea, estamos sacando cuando sacamos el oxígeno de nosotros, ya sea por una sangre ácida o ya sea porque no sabemos respirar, no estamos respirando adecuadamente, lenta y pausada y diafragmáticamente. El diafragma es un músculo que tenemos aquí debajo del pecho y él nos va a servir como de un segundo corazón. En la medida que empecemos a respirar como practican los cantantes, cuando se canta técnica vocal, se fortalece el diafragma, ¿sí? Porque sirve de sostén para que la voz salga con mayor fuerza. Hay que fortalecer el diafragma, nos va a oxigenar más, va a cumplir una cantidad de funciones muy importantes. En la medida que le inventamos más elasticidad del diafragma, entonces la capacidad pulmonar del volumen pulmonar se va a engrandecer. Sí, vamos a engrandecer mucho más porque estamos acostumbrados a respirar siempre así una respiración superficial y eso es lo que trae esa enfermedad, la respirar así. Entonces, aprender a respirar, la Licertacel va a jugar un papel importante, lo que pensemos también, lo que oigamos. O sea, la música también, hay vibraciones que también nos alimentamos por ahí, también puede su merced, escogiendo, seleccionando lo que va a oír, también empieza su merced a alimentar y eh, a limpiar la sangre, que es un líquido especial, la sangre. Y por ser de esa sangre es lo que se va a convertir en la energía genética. Entonces, lo que pensemos, lo que acertemos, empezar a comer más crudo, los ayunos también, el ejercicio físico también, ejercicios al sol también van a limpiar, a depurar nuestra sangre. eh, Ejercicios al sol, baños de sol, el sauna también, cuando hacemos sauna, además de que limpiamos, depuramos, empieza el cuerpo a expeler todas las toxinas y empieza la sangre a depurarse, empieza a tocar todas las toxinas, también generamos endorfina, serotonina, nos mantiene relajados, calmados, dopamina también, que vamos a estar más resistentes de pronto al dolor, oxitocina, una cantidad de neurotránsito, de hormonas que produce el cerebro que nos van a servir para estar en calma y más equilibrio. Eso lo puedo decir a grosso modo, pudiendo hablar de ese tema muchísimo y muchísimo y muchísimas cosas. Eso es importante. Gratísimas por la pregunta. Entonces, no sé si hay de pronto alguna otra pregunta, de pronto alguna inquietud. Bueno, les decía que les voy a poner, antes que termine, creo que de pronto vamos a dejar hasta las 7 para no saturar mucho. Hay una doctrina del maestro que se llama El arte de comer para conectarnos con Dios. Voy a ponerle, su merced me dicen, si logran oír, si lo logran oír. No, creo que no se logra oír, ¿cierto? Hola, hola. No, creo que no se logra oír. Bueno, me tocaría de pronto editar, porque como son casetes muy antiguos, tienen algunas interferencias, pero básicamente el maestro, esa doctrina se llama el arte de conectarnos con Dios por medio de la alimentación.
y su merced dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tratando, de la autoobservación, de tomar conciencia? Y miren que sí tiene que ver muchísimo, porque en la alimentación tiene un secreto. Ya les dije que necesitamos actualmente una meditación activa, meditación en movimiento. Los neurocientíficos hoy le llaman mindfulness, la atención plena o la conciencia plena, y que en el cerebro empiezan a ocurrir una cantidad de modificaciones cuando yo empiezo a estar consciente de algo, cuando yo estoy pendiente de mi respiración, cuando yo estoy pendiente de pronto de lo que estoy caminando, cuando yo estoy pendiente de lo que estoy masticando. El maestro, para los que no saben o no sepan, enseñó que los seres humanos, en esta doctrina debiéramos, Juan, en todos los lugares, se debiera de comer, masticar mínimo 33 veces. Esa es una de las técnicas para empezar a tomar conciencia. Ahora les explico por qué. Mínimo 33 veces vamos a comer lo que la gente pueda hacer o masticar de ahí en adelante, pues va a ser beneficioso también, pero mínimo 33 veces. Ya les dije que esa doctrina yo la sabía hace muchísimos electrones, desde que yo empecé a conocer la doctrina, y uno lo empieza a hacer. Fíjese, es que lo empieza a hacer uno de forma automática, en forma mecánica, y no debiera de ser así. Hoy la neurociencia, por eso les decía que el maestro nos habló de neurociencia, nos habló de plasticidad neuronal, nos habló de neurogénesis, nos habló de mindfulness sin decirnos que era mindfulness, sin decirnos que era neurociencia, sin decirnos que era epigenética. Hoy la epigenética nos habla de que si yo de pronto estoy en estrés constante, genero sustancia, genero cortisol y eso va a activar el gen que tenía una predisposición a una enfermedad. Eso hoy lo sabe la epigenética y hay muchos estudios. El maestro nos lo dijo, de acuerdo a lo que yo piense, lo que yo esté pensando, eso va a generar y va a tener una repercusión en mi genética, de acuerdo a cómo yo esté respirando va a tener también, licencia, va a tener una repercusión en mis genes. La epigenética que nos dice de que existen genes, por ejemplo, de pronto un gen de predisposición a tal enfermedad que traemos de los padres o de los abuelos, pero ese gen lo puedo mantener yo encendido o apagado. Esa es la epigenética. Epi viene de encima y gen viene como de gen. Entonces yo lo puedo mantener o encender de acuerdo a mis hábitos, a lo que yo esté pensando. Si yo estoy en estrés, si estoy en angustia, si siento rencor por las personas, por una situación y no lo logro procesar, eso va a activar ese gen. Mientras que otras personas han hecho estudios de pronto hasta con gemelos eh, y uno de los dos de pronto vivió una vida más organizada, manejaba más, mejor sus emociones, estaba pendiente de la respiración, tenía buenos hábitos de vida, tenía buenos hábitos de la alimentación, mientras que la otra persona no. Y aquel activa aquel gen que tenía cierta predisposición a cáncer o algún tumor o alguna enfermedad, lo activó, porque es como interactuemos, como yo asimile la situación. Eso nos lo dice la epigenética y el maestro nos lo habló sin de pronto él decir estoy hablando de epigenética y de neurociencia, porque el maestro siempre han estado adelantados a la época. Solo que como ellos hablan en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que se pueda entender, en un lenguaje para que todo el mundo lo pueda entender, lo habla en ese sentido. Pero cuando ya uno estudia la neurociencia se da cuenta que fue lo mismo que ellos entregaron y que hoy la neurociencia se alegran y hay muchos estudios y hablan del mindfulness, de la atención plena, de todos los beneficios que tiene la atención plena. Ellos le llaman mindfulness y es una meditación activa, una meditación en modo cierto, que ayuda a reducir el estrés, que ayuda a la concentración, que ayuda a tener una claridad mental, que ayuda a manejar las emociones, porque el mindfulness o la atención plena, que es una meditación activa, que es lo que hoy vamos a dar esa práctica por medio de la alimentación, nos puede ayudar a reconocer y a gestionar las emociones de manera más efectiva, ¿sí? Ya yo no me voy a alterar tan rápido, ya yo voy a mirar la situación diferente, ¿sí? Ya yo no me voy a identificar tan rápido. Y eso nos va a hacer mejor persona, eso nos va a hacer mejor que los grupos se fortalezcan más, porque es que muchas de las peleas es porque no estamos laborando sobre sí mismo. Este me dijo, yo le digo, yo con él lo laboro y que vaya al carajo y esta tal cosa y las peleas. Las parejas también, muchos de los problemas de las parejas porque no se está laborando, se está elaborando internamente. Entonces el uno dice una cosa, el otro le lleva a la contraria, el otro no da el brazo a torcer, pero es el ego, no es el ser. El que no quiere dar el brazo a torcer es el ser y al reconocer de que sí, que la esposa me dijo de que yo siempre dejo los zapatos en la sala y que soy un desordenado. Si yo empiezo a justificar eso, si yo le digo, es que tú siempre con tu cantaleta y tú siempre, y además tú tanto que hablas y tú siempre dejas la comida salada,
y tú siempre el jugo lo dejas muy dulce. O sea, es el ego que no quiere procesarse pero cuando yo me conecto con el ser y yo digo, bueno, eso que ella me está diciendo, sí es cierto, tengo que reconocer que he sido desordenado, puedo mejorar y el desorden es de Satán, no es de Dios, pues yo voy a empezar a mejorarlo. Sí, porque de pronto la persona en la casa lo acostumbraron así, la mamá nunca le dijo nada y así se crió. Pero la persona pensó, y como actuamos de forma inconsciente, lo que les dije a un comienzo, entonces la persona cree que así es, que está bien. Cuando alguien se lo hace ver, claro, dependiendo también cómo se lo hacen ver, porque la otra persona también tiene que reconocer también en la forma como lo dijo, es un estudio, es una labor, es una batalla constante. Me voy a dar cuenta de que sí, lo que ella me dijo está bien, voy a empezar a corregirlo. Eso es empezar a tomar conciencia. Cuando yo estoy pendiente de mi respiración, ya puedo manejar esas emociones más. Voy a manejar la ansiedad, va a ayudar a la salud cardiovascular. Se han descubierto que cuando uno está yo estoy pendiente de algo, me enfoco en algo, la atención plena, si eso se llama vivir en el aquí y en el ahora. Eckhart Tolle ha escrito libros y hay una cantidad de conferencias de la importancia que es eso, porque es conectarnos con el ser, no con el ego, porque el ego pertenece al tiempo, a la línea del tiempo. Él nos trae al pasado a recordar cosas que me dijeron, si yo lo hubiera hecho así, y si mi papá me hubiera dado educación, yo no estuviera en esta situación, y si mi mamá me hubiera hecho esto, y si hubiera esta cosa, eso trae depresión. Y recordemos que la depresión va a ser una pandemia. En estos tiempos va a haber mucha cantidad de depresión o nos lleva al futuro y produce ansiedad. ¿Y si será que me van a dar el trabajo? ¿Y será que me van a dar? ¿Y si me dicen que no, no, mejor no lo hago? ¿Y será que tal cosa? ¿Y si mejor no tal cosa? Siempre nos mantiene o en el pasado o en el futuro. Cuando yo presto, oigan, presten atención que esto es como el secreto. Cuando yo presto atención a algo, ya sea a mi respiración, ya sea a mis pasos, ya sea que estoy trotando y voy contando mis pasos, uno, dos, voy ahí, no estoy pensando allá, no, tengo que estar ahí porque eso también es peligroso, hacer runas y hacer ejercicio y hacer sacrógesis pensando en otras cosas, pensando de pronto en problemas, estoy porcelando más problemas. Si la persona está ahí, pero está pensando en pensamientos de lujuria, está fortaleciendo su lujuria, por eso hay que tener cuidado, porque puede ser un arma de doble filo. Pero si yo soy consciente de que todo lo que tengo que en ese cierto es estar en ese cierto, si estoy trotando, voy trotando contando mi respiración, respiración diafragmática, voy proaccelando de lo que quiero y me voy concentrando de pronto en mi respiración. Si llegó un pensamiento, yo no es que me voy a detener y como dicen muchos, no es que hay que dejar la mente en blanco, no, porque la función de la mente es generar pensamientos, la función del estómago es digerir los alimentos, la función del corazón es bombear sangre, el hígado filtrar y así cada órgano, cada elemento en el cuerpo que tiene centros pensantes cumple una función. La función de la mente es generar pensamientos. La técnica, el secreto está en yo no quedarme enmarañado en el pensamiento. Es que llegó el pensamiento, estoy haciendo estamos practicando meditación. Bueno, no es lo que les voy a hablar ahorita de la práctica de la alimentación, pero lo tomé con el ejercicio. Voy trotando, voy caminando. Uno, dos, ahí. Eso crea, ya les dije todo lo que ayuda. Aumento de la resiliencia, mejora la calidad de sueño, sube mi sistema inmune, alejo el estrés, la ansiedad, produce plasticidad neuronal, produce neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, me conecta, estoy más consciente, porque ya no me ocurre cuando yo empiezo a hacer estos ejercicios y se los digo de verdad. Y esto, por favor, puedan ayudar a que muchos más seres conozcan de esto. El cambio va a ser muy significativo, disruptivo, un cambio pero muy especial, porque sus mercedes se nos van a presentar las situaciones, no va a decir que no, la situación no se nos van a presentar, sí, siempre vamos a vivir situaciones, porque esa es la lucha, la batalla que tenemos que vivir en este juego, pero ya yo no me voy a identificar tan fácil, ya no me va a capturar tan fácil, yo voy a estar por encima también voy a encontrar salidas, porque cuando yo hago este tipo de ejercicios, fortalezco mucho la zona prefrontal del cerebro que tiene que ver con la creatividad. Oiga, mire cómo todo esto va encajando. Cuando yo tengo más creatividad, la creatividad no solo pertenece a los músicos o a los artistas para sacar un dibujo, al que estudia marketing, no, la creatividad tiene que ver en el diario vivir porque yo cuando tengo más creatividad, o sea, desarrollo mi zona prefrontal, que es la zona que se madura, que es la que más tiempo, la que más demora en el tiempo en madurarse, de las zonas del cerebro, la zona de la zona prefrontal,
que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con aprender más deprisa, que tiene que ver con el autocontrol. Cuando yo fortalezco más esta zona, voy a tener más autocontrol, porque muchas veces empezamos a tener esa zona tan debilitada que las personas no tienen autocontrol. Y cualquier cosita, eso es, mejor dicho, pelea aquí, pelea viene, la persona no mide para de pronto tomar la decisión, porque la zona prefrontal también tiene que ver con la toma de decisiones, con la voluntad también. Eso lo dice la neurociencia hoy. eh, es contrario a lo que se conoce como hipofrontalidad, que es como que si se le bajara fuerza a esa zona que se produce cuando la persona ve mucha pornografía o ve pornografía, se produce hipofrontalidad, o sea, la zona prefrontal del cerebro se debilita. Entonces la persona va a hacer todo lo contrario a lo que les he dicho, no tiene voluntad, no puede discernir, no tiene manejo emocional, no tiene capacidad de tener creatividad. Cuando a mí se me presenta un exiges y tengo esta zona fortalecida, voy a tener más creatividad. Entonces ya voy a mirar, pues, uy, se me presentó este obstáculo. Uy, pero si yo cojo esto y lo me voy por acá y hablo con Pepito y Pepito me presta, y yo ya tengo más creatividad, porque no es solo para los artistas, sino también para generar nuevas alternativas a alguna situación, ya sea familiar, ya sea personal, ya sea en mi labor, ya sea en una relación sentimental de parejas. Yo puedo que mirar, uy, tengo más creatividad, bueno, estoy haciendo esto, voy a meterme por aquí, empezó a utilizar más estrategias. Pero si esa zona se debilita, está debilitada como la mayoría de la gente la tiene, entonces no vamos a tener el control nosotros. Entonces la atención plena, la meditación en movimiento nos va a ayudar. Con la alimentación, voy a buscar, me comprometo en la próxima clase, traer un poquito más limpio el audio para que lo oigan de la propia voz del maestro. El maestro nos dice algo esto y óigase esto bien. Bueno, ya vamos a terminar. No quiero de pronto saturar para que el maestro nos dice, el maestro Kelly Zeus dice que los seres humanos hay una forma de uno conectarse con Dios y es 3 veces al día. Eso también yo lo había leído en un libro que se llama El Yoga de la Nutrición. Hace mucho tiempo lo había leído. Y ese ser, un maestro, decía, hay gente que quiere ir a la India y practicar hatha yoga y buscar técnicas de meditación y buscar técnicas y técnicas. Y él les dice, yo les tengo una técnica, una práctica demasiadamente importante que todos los días la pueden hacer. Y la pueden hacer, es más, 3 veces al día. ¿Y saben cuándo es? Cuando estamos comiendo. Y luego, mucho tiempo después, oí esa doctrina del maestro Kelly Zeus. Miren lo que dice el maestro Kelly Zeus en esa doctrina que les intenté poner, pero que bueno, no se oye muy bien y como la grabé en el celular, entonces más se oye muy distorsionada. Dice el maestro, el ser humano, el ser humano meneste comer en estado alfa. Óigase esto bien. El ser humano meneste comer en estado alfa. El alfa es un estado es una frecuencia del cerebro. Hay diferentes estados. Estamos en beta, que es cuando estamos despiertos, ¿sí? Beta, eso tiene uno se mueve en ciertos hertz, que son las veces que se mueve por segundo. Luego entramos en alfa, que es cuando estamos relajados, cuando estamos de pronto tranquilos, cuando tenemos activo el sistema parasimpático, que estamos respirando tranquilos. Ahí entramos en alfa. El alfa tiene que ver también con la intuición. El alfa tiene que ver de pronto con mejorar el sistema inmune, con la creatividad también. Y el maestro dice que, oiga lo que dice el maestro Kelly Zeus, dice, desgraciado el hombre que no coma en alfa. Y dice el maestro, una doctrina muy hermosa, dice, en el antiguo pueblo de Israel existían los Cohen Gadol o los sumos sacerdotes. Esos sumos sacerdotes 3 veces al día hacían unos sacrificios, un sacro oficio, un oficio sacro. Y dice el maestro, nosotros, vosotros, seres humanos, podéis hacer ese sacrificio hoy actualmente 3 veces y es cuando entramos a comer. Pero no sabemos ni siquiera eso. Y dice el maestro, maldito el hombre, o desgraciado, dice el maestro, que no coma en alfa. O sea, el que no baje su frecuencia. Y dice, mira lo que dice el maestro, que eso es lo curioso, dice, estoy enseñándoles la meditación que aparentemente no enseño, pero que sí he enseñado. Estoy enseñándoles la meditación que no enseño aparentemente porque siempre uno repetía, no, estamos en la era del omega y ya no necesitamos meditar. Sí y no. Necesitamos meditar pero de una forma diferente. Hoy la neurociencia nos dice que esa meditación se le llama mindfulness,
voy caminando, voy estando ahí. Eso se llama mindfulness y ya todos los beneficios que les he contado. Entonces el maestro enseña que hay que contar 33 veces. Ahí estamos tomando conciencia. Ya yo no voy a comer como cualquiera que comió, y comí, listo, y terminé. No, yo voy a concentrarme. Y dice el maestro que cuando uno se concentra de esa forma, eso también lo decía ese libro bonito que leía, el cuerpo empieza a autosanarse. Porque comer en esa frecuencia, dice el maestro, es comer en la frecuencia Cristo. Pero ni siquiera alguna vez le preguntaron al maestro, a un monje, maestro, sus mercedes allá en el Tao enseñan que hay que comer, que hay que practicar la meditación activa, la meditación en movimiento, pero ¿cómo lo hacemos si ni siquiera podemos meditar? No sabemos meditar ni siquiera en estado de quietud. No sé qué le contestó ese monje y yo dije, bueno, una pregunta interesante. Ni siquiera sabemos, porque piense su merced en aquietar su pensamiento 2 minutos. Hagan la prueba hoy. Su merced siente y trate de concentrarse en la respiración, a ver cuántas veces le llega el pensamiento. Ojo, eso no es que sea malo, porque ya les dije que la función de la mente es estar enviando pensamientos, pero cuando yo estoy haciendo, estoy concentrado, por ejemplo, en mi respiración, inhalo, exhalo, así esté sentado, así esté leyendo un libro, así esté comiendo, así esté caminando, que eso también lo dice el maestro. Él dice, en un principio tienen que hacer algún artilugio o un trampolín para entrar en alfa, pero con el tiempo los más adelantados ya automáticamente vamos a poder entrar en alfa. Dice el maestro, estando corriendo. Miren que el maestro estaba adelantado a la época, por eso les decía que el maestro nos dio unas doctrinas que a veces él como que pensaba que uno ya estaba en la universidad y uno apenas estaba era en el kinder. Y el maestro decía, la gente en este mosierto me ve que estoy molesto y estoy molesto, pero estoy en alfa, que es la frecuencia Cristo, y el que está en alfa está en Cristo, y es Cristo en ese mosierto. Porque recordemos que el Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, que en hebreo será el Aleph, que es el uno, la unidad. Cuando yo estoy en alfa, estoy en la unidad. Entonces, menestemos entrar en alfa. ¿Qué es el estado alfa? Es cuando yo, momentos antes de irme yo a reposar, Jesús merced está así como despierto, y entonces, mira, ahí está en alfa. Es una forma de uno conectar el consciente con el subconsciente y por eso la hipnopedia, no sé si algunos la han oído, es una doctrina muy bonita, hermosa del maestro que hace la hipnopedia y él nos empieza, nos dice, contemos de tal, de 9, 8, 7, 6. En esa forma estamos haciendo una práctica de atención plena, de meditación activa, de mindfulness. Me concentro en algo y automáticamente se abre el subconsciente y es cuando él empieza a programar. Hoy saludaré este día con amor en mi corazón. Cuando me voy a levantar también, como certicos antes de levantarme, estoy en alfa. Pero uno puede, esta conferencia se va a alargar también para la otra, uno puede, hay unas técnicas especiales que también se las quiero enseñar, en la cual uno puede proaxelar, estando aún despierto, proaxelar para entrar en ese estado. Esa doctrina es bonita porque el maestro dice, desafortunado aquel que no coma en alfa. Aquel que no coma en alfa se está maldiciendo. Menestemos entrar en alfa, dice el maestro. Estoy enseñando la meditación que aparentemente no enseño. Y los más adelantados, estando corriendo, estando caminando, estando trotando, van a poder entrar en ese estado de alfa, que es una frecuencia del cerebro y que hoy se han hecho muchos estudios muchos especiales que cuando uno entra en esa salud es como si uno sacara el médico que uno tiene, porque nos acostumbraron a estar monofásicamente en beta, siempre despiertos, en ira, me contestan, yo contesto y empieza a ver el estrés, la amígdala empieza a estar hiperactiva, no podemos controlar ese animal que llevamos dentro y no estamos dejando que salga ese maestro. Necesitamos dejar que salga el maestro. Entonces la técnica es, yo cuento las masticadas, una, bueno, el maestro dice hay que hacer una hora cel para uno, es como empezar a entrar en alfa. La respiración me va a ayudar, estoy relajado. Eso es traer un médico, es como traer el médico. Yo eso lo sabía y dice el maestro, es sacar el médico que tenemos dentro, que no lo dejemos sacar. Y van a venir una cantidad de beneficios porque ahí podemos empezar a reprogramar, a pensar, a programar. Pero la idea es empezar a contar yo, me relajo, respiro, hago una hora cel, doy agradecimientos a Dios, me pongo mirando al oriente y cuando doy la primera masticada, mentalmente puedo ir pronunciando el mantra Krin. Krin es un mantra que tiene que ver aquí, está aquí en la garganta. Bueno, dice el maestro, consciente o inconscientemente lo pronunciamos, él siempre se va. Cuando su merced trague agua y ahí se produce Krin, Krin, Krin. Es un mantra que limpia, depura la alimentación, le da un valor, sube como extrae el shakti potencial de los alimentos. Entonces la técnica, miren la técnica que la podemos hacer 3 veces al día y vamos a obtener todos los beneficios que hoy nos dice la neurociencia con el mindfulness o atención plena.
que han hecho estudios, pero muchísimos, miles, miles, y hoy todo el mundo anda hablando del mindfulness y es casi que una moda. Cuando yo voy a comer y ingiero la primera mastica en pastico, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Allí estoy en una meditación activa, una meditación consciente, una meditación en modo cierto. No necesito estar allá dormido porque muchos querían meditar y en que empezaban a ir a dormirse. Medio idiotación le llamaba el maestro. Pero cuando ya yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, ya sea en las caminatas, trotando, en los pasos que voy dando, en mi respiración, si voy en el transporte, si voy en el bus, si voy en el transporte público, si voy caminando, si estoy viendo algo, siempre. Eso va a hacer que tomemos más conciencia. Practiquen lo venerable y van a ver el cambio que van a tener en las situaciones, en todo, porque pareciera que uno a veces como si se adelantara a la situación. Va a estar más consciente, más despierto. Su merced empieza a masticar 23, 24, en la 25 de pronto llegó un pensamiento. No, es que no he pagado la universidad. Su merced no lo va a dejar que pase. Con el tiempo, esos pensamientos, en un principio ellos van a llegar y 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 a llegar. Su merced se va a concentrar y es más, hay otro mantra que uno también puede hacer cuando va caminando, es mentalmente aquí y exhala ahora, en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Solo ese ejercicio va a tener muchos beneficios. Pero bueno, volvamos al tema de la alimentación. Estoy yo masticando, llegó el pensamiento, uy, que no he pagado, uy, que el jefe me dijo tal cosa, no, que tal persona me dijo tal cosa y quien la ve, no, yo lo dejo pasar. O sea, no le doy importancia. Y yo voy a tener la capacidad, con el tiempo eso se va a hacer más fuerte. El exiges no es en dejar la mente en blanco, no, 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 no. El secreto está, miren esto que les voy a decir, la neurociencia hoy ha descubierto que cuando empiezo a estar consciente, atención plena, es como yo estoy atendiendo las masticadas, estoy ahí, estoy en masticando, estoy masticando en este cierto. Si estoy barriendo, estoy barriendo. En este caso estamos hablando de la masticada. Llegó el pensamiento, yo lo dejo pasar. Ahora no, lo dejo pasar como si fuera un tren que pasó de rapidez. Sigo masticando, 26, 27, 28, 29, 30. De pronto ya en el 31 llegó otro pensamiento que, uy, que no he hecho tal cosa. Ya no me voy a quedar enmarañado en ese pensamiento, sino que lo voy a dejar pasar. Es como cuando hay las olas del mar, ellas no dejan de generar la ola. Pero si yo tengo la capacidad de sumergirme y ya yo miro la hora desde abajo y la miro que la hora sigue girando, sigue ocurriendo, pero ya yo no me voy a quedar enmarañado. Ya no le voy a seguir, ya no me voy a identificar con el pensamiento. Eso va a crear, hay una zona del cerebro que se conoce como la ínsula, que es la que nos ayuda como a tomar conciencia. Y hay otra que se llama, los neurocientíficos le llaman la corteza cingulada. Cuando yo estoy pendiente a mi respiración, a los pasos que voy caminando, si voy tratando, estoy haciendo flexiones y estoy pendiente ahí a lo que voy contando, por eso el poder del conteo, el maestro nos decía, conteos o con Dios. Conteos, teos es Dios. Cada vez que contamos, estamos trayendo la presencia de Dios dentro de nosotros. Teos es como los griegos le llaman a Dios, por eso la teología, el estudio de Dios, conteos, contar es conteos, traer a Dios. Cuando yo estoy contando, estoy conectándome con ese Dios interno y estoy conectándome con ese Dios a nivel macro. Entonces llegó el pensamiento y el problema no está en que yo, ay, no, que yo no me pude concentrar. No, no hay que tampoco decir eso. La neurociencia nos dice que no, porque es como si yo le enviara un mensaje al cerebro de que no estoy pudiendo. No, yo dejo que llegue el pensamiento, cualquier pensamiento, yo no me enfrasco en él, no le doy muy importancia y sigo contando. En ese momento la ínsula se activa y la ínsula es como los neurocientíficos a esto le llaman el espejo del cerebro. Es como que yo me doy cuenta con el tiempo, sus mercedes van a darse, esto no es fácil, esto requiere tiempo, pero cuando sus mercedes empiezan a experimentarlo, van a ver el cambio que va a tener sus vidas en todos los aspectos, porque vamos a estar más conscientes en el diario vivir, en todo lo que hacemos. Podemos comenzar con la respiración. Yo lo hago, trato de hacerlo y lo estoy haciendo ahorita más consciente con la alimentación, trato de hacerlo en el diario vivir. En el cierto que me levanto, empiezo a hacer algunos ejercicios de mi respiración y empiezo a hacer ejercicio ahí de estar concentrado en mi respiración, de atención plena, de mindfulness, de meditación activa y empiezo a hacer ese ejercicio. Más adelante vamos a mirar otras técnicas. Entonces es eso, yo cuento mis respiraciones, ahí estoy haciendo una meditación activa, estoy en estado alfa. Y los neurocientíficos hoy nos dicen que esa ínsula se activa, ella va creciendo. Cada vez vamos a tomar más conciencia. Ya no vamos a actuar en piloto automático, ya yo voy a manejar mis emociones de una forma con más maestría.
Ya no voy a actuar, que dije y gritó y peleó y la persona no se da cuenta porque actuó en forma automática. Ya voy a estar pendiente cuando de pronto yo que voy a hablar del hermano, qué tal, que lo quiero criticar, ya voy a estar más pendiente de eso. Voy a estar más consciente, voy a empezar a tomar más conciencia. Y les dije que el secreto no está en que, porque muchas veces dicen, yo no puedo hacer eso porque la mente me lleva para aquí, me lleva para allá. Recuerden que es el miquito saltador el que nos hace creer cosas. Eso, miren que el mindfulness, bueno, vamos, en la próxima clase vamos a profundizar un poco más, deriva de una técnica que se llama Vipassana. Vipassana es una técnica antiquísima y es de las más poderosas técnicas. Se dice que con esa técnica fue que el Buda, Siddhartha Gautama, despertó conciencia. Él se iluminó con la técnica de Vipassana. Lo que hicieron los científicos modernos es tomar esa técnica y adaptarla a Occidente. Y hoy le llaman mindfulness, atención plena, pero es una técnica antiquísima. Es estar pendiente en el aquí y en el ahora, ya sea de la respiración, ya sea del trote, ya sea de lo que estoy pensando. Cuando llegue el pensamiento no me enfrasco, no le doy importancia, lo dejo pasar, como cuando una nube pasa o me imagino de pronto un tren que va a mucha velocidad, lo dejo que pase. Si no le doy importancia, ahí está el secreto. Porque cuando ocurre eso, yo me doy cuenta de que llegó el pensamiento, bueno, voy contando 27, mastico, 28, mastico 29 y de pronto llegó el pensamiento. Cuando yo me doy cuenta que llegó el pensamiento, ahí está el secreto, porque la ínsula, que es esa zona que nos mantiene como que nos va, tiene que ver como con la conciencia, tiene que ver como con el estar atento, que tiene que ver también con el manejo emocional, ella cada vez va a estar más despierta. Se llama el espejo del cerebro. O sea, cuando yo me doy cuenta de que por dentro estaba llegando algo, eso me va a hacer que tome más conciencia. Eso se llama atención plena. Y lo podemos hacer 3 veces al día. Cuando vamos a comer 3 veces, su merced se concentra, empieza a hacer una práctica. El maestro dice, no hay que comer estando hablando, no hay que comer estando viendo televisión, no hay que comer estando viendo novelas. Eso es una chatarra para el cerebro, para el subconsciente. Por eso muchas niñas crecen con esa mentalidad, porque todo eso es una programación. La niña crece con esa mentalidad que siempre tiene que sufrir, que siempre la van a tratar mal, que la madrastra, que no sé qué, que al final va a llegar el príncipe de ojos tal, azules. Es una programación que empieza a hacerle a la gente. ¿Y cómo lo hacen? De forma subconsciente, los meten en alfa, porque las personas, las novelas, la persona queda como idiotizada. Es una hipnosis, pero en forma negativa. Muchas de esas propagandas las meten cuando la persona llega de la labor, a esta hora, por ejemplo, que la persona llega cansada de la labor, del estrés, y la persona se siente y casi que entra en alfa automáticamente y prende el televisor y empieza a reprogramar. Si la persona no sabe, le meten propaganda, le meten esto, compre esto, luego se llega la novela. La persona empieza a reprogramar todo eso, a programar toda esa porción dentro de su subconsciente. Y nosotros tenemos que hacerlo, pero en forma positiva. Entonces, esa es una de las técnicas sencillitas. Si ven que sus mercedes a veces uno se confunde y cree que las técnicas tienen que ser unas super técnicas. No, sencillita, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona, porque todos comemos mínimo 3 veces al día. Todos podemos hacerlo caminando, todos podemos hacer cuando estemos trotando. Hoy le llaman mindfulness, atención plena, conciencia plena. Tiene muchísimos beneficios para la salud, para el estrés, para la ansiedad, que mucha gente vive en la ansiedad, porque la mente, ella vive aquí, salta aquí, me lleva al pasado, me dice lo que pensaron, lo que me dijo mi abuela, lo que dijo mi mamá, lo que me dijo el jefe. Si hubiera pensado esto, trae para aquí. Si hubieras comprado esto, ¿por qué no lo compraste? Esa persona te miró feo, ¿será que ya no te gusta? ¿Será que tal cosa? ¿Será que le dijeron? Así nos mantiene ella, ¿sí? En un mundo de mil posibilidades, pero yo me necesito empezar a educarla. Cuando yo, mire, ahí está el secreto, es algo sencillo, sencillo y no sencillo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Al comienzo no va a ser tan fácil, pero con el tiempo vamos a ir mejorándolo. Eh, Cuando yo la quieto y la concentro y estoy concentrado en masticar, ya le estoy diciendo, aquíétate. Es como cuando yo tengo una cantidad de caballos y yo los quiero encarrilar a que vayan a una puerta, yo tengo que armarle como, ponerle a los lados, no sé, como unas barandas, no sé cómo se le pueda llamar. La voy achicando, achicando, achicando hasta que ellos vean que tienen que ir por la puerta. Así pasa con los pensamientos. Yo tengo que ir achicándolo. ¿Cómo logro eso? Cuando yo me concentro en algo. Eso lo sabían los ayurvedas, lo sabían los antiguos taoístas de la antigua China, y hoy la neurociencia le puso mucha atención, hicieron muchos adelantos científicos, muchos experimentos, mucha literatura, y se dieron cuenta que cuando yo presto atención a algo, estoy consciente, tengo conciencia de algo, le quito fuerza a esa mente, que tiene que ver también con ese ego. Entonces ya yo le digo, céntrate aquí en la respiración.
Es como si yo como cuando alguien, un niño está muy así, muy inquieto y tal, no se exalta, yo lo siento, siéntate aquí. Eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo empiezo a prestar atención a mi respiración. Cuando yo presto atención a la respiración y ella tiene que prestar atención aquí, ya yo me concentro. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Hay otras técnicas que vamos a mirar más adelante, pero por ahorita es estar pendiente de la respiración. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca en el diario vivir, caminando, y cuando vaya a comer puedo hacer esta técnica que nos va a ayudar a tomar conciencia. Entonces, bueno, dejemos hasta aquí, son las 7:14. Vamos a continuar con este tema, a traer otras técnicas, otras mecánicas, otras tecnologías que nos van a ayudar en el diario vivir, en la toma de conciencia, a estar más despiertos, a ya no actuar de forma automática, a que ya no sea tan, nuestros actos ya no sean de forma inconsciente y que ya nosotros empecemos a tomar lo que se llama el timón del barco. Porque cuando actuamos de forma inconsciente, no tenemos ese timón, nos llevan por aquí, nos llevan para allá, nos identificamos las situaciones, nos llevan, nos tiran, nos alzan, nos tiran, pero cuando yo empiezo a ser más consciente de la situación, de lo que hago, de lo que digo, de manejar de la situación, ya yo empiezo a tomar el poder, porque empiezo a tener más conciencia, ya empiezo a traer también situaciones diferentes. Ya no voy a repetir las mismas que atraía cuando yo era inconsciente. Entonces, dejemos hasta aquí, gratísimas. Pido licencia si de pronto alguna por ser no me supe explicar. Es, creo que hay bastante información, le he tratado como de resumir en forma breve y en forma amena para que se pueda entender, pero créanme, créanme que si lo ponemos en práctica, lo empezamos a practicar y esto lo difundimos a muchos más seres, el cambio va a ser muy significativo, independientemente de lo que su merced practique, de la religión que practique, de la filosofía que practique. Si empieza a hacer estos ejercicios de, de autoobservación, de tomar autoconciencia en lo que hago, en lo que digo, en constantemente los cambios para la sociedad van a ser grandiosísimos. Entonces dejemos hasta aquí, gratísimas. Si hay algún porte, alguien que quiera dar de pronto algo, por favor nos lo dice o si no, pues damos por terminada la conferencia del día de hoy. Hola, 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 ¿sí me están oyendo? ¿O sí me estaban oyendo? Hola, 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 ¿me están oyendo? Me parece como que está desconectado. No. Hola, buen día. ¿Algún de los seres que están presentes, por favor, me indica si me están oyendo o si están oyendo lo que estaba diciendo? Ah, bueno, listo, listo. Es que pensé que no me estaban oyendo, que de pronto no habían oído lo que había dicho. Entonces les decía que podemos dejar hasta el cierto. Si de pronto, si no hay ninguna pregunta o alguna duda, algún inquietud o algún porte, entonces podemos dar por terminada la conferencia del día de hoy. Agradeciéndoles infinitamente su presencia y ojalá esto que en esto hoy pudimos aprender lo podamos poner en práctica en el diario vivir y también podamos esto poderlo enseñárselo a muchas otras más personas. Adelante, si de pronto alguien tiene algún porte o si no, para poder dar por terminado la conferencia.
Bueno, al parecer no hay de pronto alguna inquietud o ningún porte, entonces vamos a dar por terminada la conferencia. Voy a hacer una pequeña oración agradeciendo a la divinidad que nos dio la oportunidad en este hoy, aún por faltarnos muchas cosas por mejorar en nuestras existencias, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Pero damos las gratísimas e infinitas a esa divinidad que hace posible la existencia en este mundo tridimensional, en esta tridimensión, en esta fisicalidad, agradeciéndole por todas las bondades que nos ofrendan, por el aire, por el sol, por los aliciertos, por nuestros familiares, por el lugar donde podemos reposar, por nuestros cuerpos físicos, por nuestros órganos que laboran incesante inti, por nuestro huerzón, por nuestro hígado, por nuestros riñones, nuestros pulmones, todos los órganos internos que elaboran en mancomunada INTI para que este cuerpo, este templo funcione de la mejor forma. Le agradecemos a la divinidad, pedimos que la bendicel para los maestros, aquellos maestros que han llegado por estos días a traer un mensaje salvador y que por causa de obstinado les ha tocado huir, esconderse, porque han traído una doctrina o una enseñanza que ayuda al despertar de la conciencia, que ayuda a que los seres tomamos más conciencia y cada vez nos conectemos más con Dios, y han sufrido una persecución atroz, pero agradecemos por todo lo que nos han enseñado y pedimos que en la medida de lo posible podamos ser esos bodhisattvas transitorios de ellos para poder llevar este mensaje a muchos más seres y que podamos llegar a las conciencias de los seres, no solo por lo que digamos, sino también por lo que vean en nuestro actuar, que sirva más el ejemplo de lo que nuestras vivencias y lo que van en nos, que aún de lo que hablemos, que nuestro comportar sea cada día mejor. Todo esto y mucho más lo pedimos por los méritos de tu unigénito, el gran Kabir Kristus, la energía Kristus Cristo, por los méritos de los hombres justos, castos que han llegado en este tiempo y en otros tiempos a traer estas verdades, por los méritos del gran Kelión y el gran Shamat. Aum Onsea. Un excelente día para todos, gratísimas, y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, bendiciones. ¿Cómo estafar a su mamá o a su abuelita usando inteligencia artificial? No es clickbait, es un tema que tenemos que hablar. El asunto está así. Todos estamos muy entretenidos viendo que con inteligencia artificial podemos crear imágenes falsas de personajes famosos o clonar la voz de una persona para enviar WhatsApps divertidos. Pero hay algo que no estamos tomando en cuenta. Imagine una persona mayor, digamos la abuelita promedio, que no sabe ni siquiera qué es ChatGPT. Esta persona recibe una llamada de su nieto y no hay duda, es su voz, la ha escuchado 1000 veces y nadie podría estar haciéndose pasar por él, imitándolo a este nivel. Luego recibe fotos de ese nieto en una estación de policía y es él, no hay ninguna duda al respecto. Y su nieto le dice que debe transferirle el dinero de la fianza para poder salir y que debe ser en la siguiente hora. Hoy cualquiera puede hacer estos trucos. ¿Por qué doy este ejemplo de que gente mala podría usar? Porque debemos comenzar a tener conversaciones desde hoy con gente que no sabe lo que se puede hacer con la tecnología existente. Esto solo va a perfeccionarse en los siguientes meses. Hay una frase atribuida a Edmund Burke que dice, para que el mal triunfe, solo se necesita que las personas buenas no hagan nada. Si los buenos no nos protegemos y pasamos estas noticias a personas que no saben, estamos permitiendo que los malos triunfen. No le estoy dando ideas a los malos, ellos ya lo saben, a eso se dedican. Pero sí les sugiero buscar en Google, ver las fotos que han hecho de Donald Trump y del Papa Francisco, enrollarse. Nunca ha sido más importante hacerlo que ahora, porque en los meses que vienen habrá muchas estafas a personas que